Warhammer 40K, pero aquí llega una alianza estelar. 321 Slark se sintió temporalmente aliviado. Regresó a Changyuan y comenzó a encargarse del trabajo. En cualquier caso, Zhou Pinggan y el emperador rara vez aparecían en Changyuan, así que mantenerlo en secreto por un corto tiempo no fue un problema. Sin embargo, llegar a un acuerdo con los padres de Zhou Pinggan no fue suficiente. Tras regresar a Changyuan, Stalak también utilizó comunicaciones secretas para contactar con Guilliman. Una vez que se conectó a la llamada, Stalak primero preguntó por el entorno de Guilliman. ¿Hay alguien a tu alrededor en este momento? Si hay alguno, salgan inmediatamente y diríjanse a la sala del trono. Allí es más seguro. Asegúrense de que no haya nadie cerca y de que no se filtre ninguna información. Guilliman, que estaba lidiando con asuntos gubernamentales, se puso de pie, miró al canciller Macardo y a los altos señores que estaban manejando asuntos frente a él, y luego se alejó sin decirle una palabra. El gran señor y Macardo no dijeron nada al respecto. Continuaron ocupándose de los numerosos asuntos pendientes, y los suministros continuaron siendo transportados desde el Imperio Humano hasta el extremo de Changyuan. Después de que la nave nodriza de los Protoss Torin fuera destruida, el Gran Devorador también decidió retirarse. Sin embargo, las unidades de enjambre que dejaron atrás todavía están luchando en Changyuan, y la humanidad aún necesita muchos recursos para lidiar con estos insectos. Además, la flota imperial también necesitaba una gran cantidad de suministros para reparaciones durante la batalla de Changyuan, ya que estaba en combate contra los tiránidos y los Protoss Torin. Esta guerra se libró demasiado de arrepentimiento, dejando a la humanidad completamente desprevenida. Guilliman se puso de pie, así sea. Primero deben cumplir con sus responsabilidades. El gran señor y Macardo permanecieron absortos en sus asuntos, mientras Guilliman entraba silenciosamente solo a la sala del trono, con la guardia imperial bloqueando el paso para que cualquier otra persona entrara. Guilliman solo volvió a contactar a Stalak cuando estuvo seguro de que nadie más podía estar cerca de él. ¿Estás seguro de que después de que digas este mensaje, nadie más lo sabrá y que eres el único en la sala del trono ahora mismo? Las comunicaciones de Stalak se reconectaron y una vez más confirmaron el problema con Guilliman, mientras los gerentes simplemente miraban a los guardias imperiales que los rodeaban. 20 guardias leales vigilaban la sala del trono. Aparte de la guardia imperial, puedo confirmar que nadie aquí conoce el contenido de nuestra conversación. La Guardia Imperial es leal, y estos hombres absolutamente leales son dignos de confianza. Sin embargo, este asunto es demasiado importante, así que, para mayor seguridad, Stalak hizo una pregunta. ¿Son estos los mismos guardias de ambos emperadores humanos? ¿O es solo la guardia real de un solo emperador humano? Por supuesto que tenemos ambos, respondió Guilliman con naturalidad después de mirar a los guardias imperiales que lo rodeaban. No hay problema. Ahora les contaré la noticia. Su padre y Zhou Pinggan, los dos emperadores de su imperio humano, fueron teletransportados a través de un portal. Desconocemos los detalles de su situación por el momento. No tenemos idea de cuándo podrán regresar ambos a la galaxia, así que Guilliman, ahora debes asumir la gran responsabilidad del imperio. Al igual que cuando te convertiste en regente del imperio, ahora debes asumir las responsabilidades de ese papel. Stalak le explicó la situación a Guilliman, quien permaneció tranquilo al escucharlo. Su expresión permaneció inalterada, por el contrario estaba muy tranquila. Está bien, me encargaré bien de estos asuntos administrativos, no hay problema. La compostura de Guilliman encontró incluso a Stalak. Podría decirse que Guilliman es la persona más tranquila después de enterarse de la desaparición de Neos y Zhou Pinggan. No me extraña que te hayan nombrado regente del imperio, tu mentalidad es realmente fuerte, dijo Stalak con sinceridad. No, su majestad el rey silencioso, usted ha entendido mal y Guilliman, quien había estado tranquilo todo el tiempo, reveló una lágrima en su rostro después de escuchar las palabras de Stalak. ¿No lo explicaste ya? Mi padre y Zhou Pinggan están perfectamente bien. Simplemente fueron teletransportados a través del pasaje. Si su seguridad no es un problema en absoluto, y simplemente fueron teletransportados, ¿de qué tengo que preocuparme? ¿Hay algo en esta galaxia, en este universo, que pueda representar una amenaza para ellos dos? Sin que Stalak necesitara responder a su pregunta, Guilliman respondió a su propia pregunta con un no. Ya que nadie puede representar una amenaza para ellos, y su seguridad está garantizada, ¿por qué debería preocuparme? ¿No me ocupa yo sola de los asuntos del imperio cuando ellos dos están cerca?
Mientras hablaba, lágrimas de arrepentimiento corrían por el rostro de Guilliman. Debieron haber salido a divertirse y me dejaron aquí. ¡Qué horror! Simplemente fueron teletransportados y, dado que era poco probable que Neos y Zoupingan encontraran algún problema, fue como si simplemente salieran a divertirse. Así que podía asumir que después de derrotar al enjambre de insectos, Zoupingan y Duan salieron a jugar, dejándolo a él, el pobre hombre, aquí para manejar los asuntos del imperio. Stalak aún no había llegado a una perspectiva tan singular, y su mirada hacia Guilliman contenía un matiz de admiración. Realmente no esperaba que existiera tal dicho, realmente mereces ser llamado regente del imperio, y después de un largo rato, Stalak finalmente logró recordar esta frase de su mente y luego se la dijo a Guilliman. Guilliman realmente hizo honor a su título de regente del imperio. Sus ideas estaban simplemente más allá de la comprensión de los demás. Su Majestad el Rey Silencioso es muy amable. Si no hay nada más, regresaré para cumplir con mis deberes oficiales. El próximo grupo de refuerzos llegará a Changyuan en un día terrano estándar. Insto a Su Majestad el Rey Silencioso a que haga todo lo posible para reorganizar nuestro ejército y lidiar con esos enjambres Zeruk. Guilliman, que todavía derramaba lágrimas, volvió a su modo de trabajo y explicó sus arreglos al Rey Silencioso de manera ordenada. Guilliman se puso manos a la obra rápidamente, sin mostrar signos de perturbación por la partida de los dos emperadores. Stalak tuvo que darle el visto bueno. Tenerte es una bendición para la humanidad. Después de decir esto, Stalak colgó la comunicación con Guilliman, quien miró la comunicación desconectada y dijo con pesar: tener estos dos emperadores es mi bendición. Prometieron llevarme a jugar, ¿por qué se fueron solos? Es indignante. ¿Acaso todos mis esfuerzos fueron en vano? Solo después de que el Rey Silencioso terminó su comunicación, Guilliman pronunció estas palabras bajo la atenta mirada de los otros guardias, quienes simplemente giraron la cabeza. No te escucharé, solo estás diciendo tonterías. ¿Qué pueden hacer cuando el regente está hablando del emperador aquí y diciendo cosas malas sobre él? Estaban desesperados también. En este momento, la situación en la galaxia ha vuelto a la normalidad. Las hordas de insectos en los confines de la galaxia son infinitas. Ya sean orcos o cualquier otra persona, si quieren luchar, pueden ir a los confines de la galaxia a luchar. Como de todos modos Zoupingan y el emperador rara vez trabajaban, su desaparición no tuvo ningún impacto inmediato en las fuerzas humanas. Al menos para los humanos, incluso si el emperador no apareció durante 10 años, no creerían que el emperador hubiera desaparecido. Mientras Zoupingan pueda regresar dentro de 100 años, está bien. Sin embargo, ni Stalak ni Guilliman tenían dudas de que Zoupingan podría regresar dentro de 100 años. También sabían que la civilización de Zoupingan podría llegar a este universo en tan solo 100 años. Con la poderosa Federación Humana como apoyo, ¿cómo no podrían encontrar a los dos emperadores? En cuanto al Imperio Humano y los nigromantes espaciales, ¿qué será de ellos entonces? La respuesta ya estaba ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que el Imperio Infinito y el Imperio Humano no parezcan ahora la misma civilización? La fusión de los dos imperios estelares ya había comenzado hace mucho tiempo. Con el respaldo de Zoupingan, es casi una certeza que los nigromantes espaciales se incorporarán a la Federación Humana. Las almas de los nigromantes espaciales son otorgadas por humanos, lo que significa que sus almas son esencialmente humanas. Para la Federación Humana, reemplazar los cuerpos de los nigromantes espaciales es demasiado fácil. En otras palabras, mientras puedan resistir durante 100 años, sin importar el resultado, sin importar si Zoupingan y los demás regresan, la humanidad alcanzará la gloria, y ellos, la verdadera cima también los atraerá. El Imperio Humano puede aceptar fácilmente la ayuda de una civilización humana más poderosa y recorrer juntos las estrellas. Por supuesto, antes de eso, Guilliman todavía tenía que poner en orden el Imperio Humano, para que cuando llegara la Federación Humana, no hubiera un gran lío con el que lidiar. Guilliman podía adivinar el plan de Zoupingan incluso con los dedos de los pies. Probablemente quieras que asuma el cargo de gobernador llamado Viento Gris y se encargue de un sinfín de asuntos políticos. Aunque Guilliman cree que no es bueno seguir trabajando, ahí es precisamente donde reside su valor. El gran volumen de tareas administrativas dejaba a Guilliman exhausto, pero si pudiera librarse de todo el trabajo administrativo complicado y desordenado y conservar solo los elementos esenciales, Guilliman lo encontraría motivo de celebración. En sus manos, el mundo de Alteramar 500 se convirtió en la estrella más deslumbrante del Imperio Humano.
También tenía cierto grado de confianza en que después de la llegada de la Federación Humana, sería capaz de hacer del campo estelar que él gobierna el campo estelar más próspero y brillante. Abrumado por el miedo a manejar asuntos gubernamentales, Guilliman estaba ansioso por saber cómo era esa civilización tecnológicamente avanzada. El Imperio Humano continuó su desarrollo ordenado, mientras Zhou Pinggan y el Emperador fueron nuevamente teletransportados a través de un portal al vacío. Al mirar el vasto vacío del universo que lo rodeaba, Zhou Pinggan no pudo evitar rascarse la cabeza. Viejo Wan, parece que nos hemos dispersado demasiado. Ya ni siquiera puedo encontrar la Vía Láctea. En el momento en que fue teletransportado, Zhou Pinggan usó su poderosa energía espiritual para intentar encontrar la dirección de la Vía Láctea, pero estaba claro que no pudo encontrarla en absoluto. Como alguien que ya había viajado a través del tiempo, Zhou Pinggan no pudo evitar preguntarse si había viajado a través del tiempo nuevamente. Al escuchar esto, el emperador rápidamente intentó sentirlo, pero como ni siquiera Zhou Pinggan pudo confirmar su ubicación o encontrar la Vía Láctea, ¿cómo pudo el emperador sentirlo? El poder de Zhou Pinggan ahora es mayor que el suyo. Después de confirmar la situación, el emperador retiró a regañadientes su poder espiritual. Este vacío es muy extraño. El emperador sintió un aura exactamente igual a la suya en este vacío, y también sintió otra aura de sí mismo, pero esa aura estaba sentada en el trono dorado. Claro, esto no es lo más importante. Lo más importante es que percibió la presencia de los primarcas, que era distinta completamente a la de los primarcas del emperador que ya se habían reconciliado. Era como si fueran lo opuesto. Viejo Zhou, ¿por qué no lo sientes? Puedo sentir el aura del primordial en este vacío, así como la mía, pero la mía parece un poco débil, y él no tiene la sensibilidad del Rey Oscuro. Probablemente hemos llegado a una galaxia muy especial. Presiento que el emperador actual es el último. Solo necesito que nos fusionemos, y entonces todo estará completo. La esencia del emperador lo impulsa. Está a punto de completarse, y esta galaxia es la clave para su finalización. El emperador ahora ha ascendido a la divinidad como el Señor de la Oscuridad. Si el emperador del Señor Oscuro puede aparecer en su totalidad, entonces Madoka será derrotada. Este mundo no necesita el fin de dos mundos. Si el emperador está completo y Zhou Pinggan lo asiste, entonces el emperador despojará al dios Yuan de toda autoridad y estatus. Como el verdadero portador del misterioso botón de la cuarta calamidad, Zhou Pinggan naturalmente supera a cada dios ilusorio, pero su poder está lejos de recuperarse. Las guerras con los señores del reino virtual y aquellos que restaurante imperio son inevitables. Por lo tanto, Zhou Pinggan necesita fortalecer su propio poder, pues cada pizca de fuerza significa una ventaja en el campo de batalla. Entonces, exploramos esta galaxia. Sin embargo, sin un ejército, conquistarla no será tan fácil. Zhou Pinggan tomó una decisión después de pensarlo un momento, pero esta vez fue diferente a la anterior, cuando había un pasaje. No tienen acceso para movilizar sus ejércitos desde dentro de su propia galaxia, lo que significa que conquistar este imperio humano podría ser extremadamente difícil para ellos. En el momento en que terminó de hablar, un bloqueo muy problemático del universo real vino hacia ellos dos. Los dioses de la disformidad no pueden aparecer en el universo real a voluntad. El bloqueo del universo real envolvió al emperador, enviándolo por la fuerza de regreso al subespacio, donde se encontró en los cielos más altos con vistas a la Vía Láctea, mientras Zhou Pinggan permaneció de pie en el mismo lugar. La repulsión del universo real de la Vía Láctea perdió su efecto en Zhou Pinggan y se hizo añicos. El emperador es un dios en el subespacio, pero Zhou Pinggan no lo es. Solo puedes derrotar a los dioses en el subespacio. Como la cuarta calamidad, no hay reglas que lo limiten. Esto es realmente problemático. No quiero lidiar con esto solo. Al menos debería pedirle al viejo Juan que haga algo. Zhou Pinggan levantó la mano y dibujó un símbolo en el vacío del universo. Un símbolo enorme apareció en el vacío de la Vía Láctea, y entonces Zhou Pinggan extendió la mano y sacó al emperador, que había sido enviado de regreso al subespacio. Este es un poder que supera con creces lo que esta galaxia puede resistir. Si fuera un simple dios maligno caótico, el poder del universo real podría aislarlo, pero Wan Laoan es diferente. Posee su propio cuerpo. Zhou Pinggan sacó nuevamente al viejo Wan, y la fuerza que Zhou Pinggan mostró esta vez realmente sorprendió al viejo Wan. El poder de Zhou Pinggan aumentó una vez más, pero cada vez que Zhou Pinggan actuaba personalmente, sentía una sensación de agotamiento, y esta vez no fue la excepción. Después de sacar al viejo Wan, Zhou Pinggan inmediatamente comenzó a jadear pesadamente en el suelo.
Sin el trono eterno que le proporcionara una fuente continua de energía, Zhou Pinggan tuvo que hacer lo que acaba de hacer él mismo, lo que resultó en una disminución significativa de su energía. Sin la ayuda del trono eterno, sería difícil reponer la energía de la cuarta calamidad. Maldita sea, ¿cómo es que me dieron un nerf épico nada más llegar? Viejo Van, tú ocúpate de todo de ahora en adelante, haya problemas o no. Yo me quedaré atrás y me recuperaré por ahora. Zhou Pinggan, jadeante, le dijo esto al emperador, quien naturalmente estuvo de acuerdo. Después de todo, fue sacarlo de la disformidad lo que hizo que el emperador sintiera que era necesario asumir esta responsabilidad. No te preocupes, déjamelo a mí. No habrá problemas. El viejo Wang se dio una palmadita en el pecho para demostrar su confianza, pero al terminar de hablar, los dos volvieron a guardar silencio. Se encontraron en un pequeño asteroide en el vacío. Olvídense de la protección, lo más importante es si debemos encontrar algo para enviarlos primero a un mundo civilizado. Zhou Pinggan y el emperador miraron el asteroide desolado que los rodeaba, luego observaron la escena ligeramente agrietada del vacío de la Vía Láctea. No tienen naves de guerra, y reponer energía en esta galaxia desconocida es increíblemente complicado. Reponer energía se ha vuelto extremadamente difícil para Zhou Pinggan desde que perdió el trono eterno. Y el emperador, justo ahora, la esencia del subespacio seguía rechazando las leyes de su universo real y lo mantenía encerrado. Si Zhou Pinggan no lo hubiera rescatado, ya estaría de vuelta en el cielo supremo. Reponer energía en esta galaxia es realmente problemático. ¿Qué tal si primero encontramos un mundo civilizado y averiguamos qué está pasando en esta galaxia? Zhou Pinggan centró su atención en el emperador, esperando que su compañero pudiera encontrar una solución para no tener que reiniciar el panel de control nuevamente. Zhou Pinggan miró la capa de energía que aún estaba almacenada en su cuerpo y se mostró reacio a usarla más. De repente anhelaba su trono eterno. Ante la mirada esperanzadora de Zhou Pinggan, el emperador sacudió la cabeza con cierta vergüenza. No puedo evitarlo. Esta galaxia me rechaza. Incluso después de entrar en la disformidad, podía sentir cómo me rechazaba. No puedo usar mi perspectiva para explorar esta galaxia desde dentro de la disformidad. Aún solo podemos confiar en ti, Lao Zhou. El emperador miró a Zhou Pinggan con ojos esperanzados, mientras Zhou Pinggan miraba la expresión del emperador y se frotaba la frente con impotencia. No podemos confiar completamente en mí. Deberías ir al subespacio y ver cuál es el planeta más cercano. No tengo mucha energía ahora mismo, y si la sigo desperdiciando así, no podré ayudarte cuando tengamos problemas. Al oír esto, la figura del emperador desapareció. Aunque no pudo lograr su objetivo a través del subespacio, el poder del Señor Oscuro seguía siendo innegable. Si el viejo Wang simplemente quería ver qué cosas civilizadas había a su alrededor, aún podría verlas. El majestuoso emperador apareció en la disformidad, recorriendo con la mirada los planetas circundantes. Pronto, un planeta impactante apareció ante él. Otmar 500 Estrella Mundial, Makurak, por alguna razón, el emperador de los 500 mundos de Altrama se sumió en un profundo silencio mientras observaba el mundo que se extendía ante él. ¿Cómo podía percibir un aura de caos tan incomparable en los 500 mundos de Altrama y su deslumbrante estrella, Makurak? Su más confiable es el 13 primarca, Robert Guilliman, quien ahora parece estar cayendo en manos del caos. Parece estar llegando a algún tipo de acuerdo con él. En ese breve momento en el subespacio, el viejo Wang no podía entender cómo esto era posible. Su mejor 13º gen era Robert Guilliman, el regente del Imperio Humano. ¿Cómo podría el próximo gobernador de la Federación Humana cooperar con los 4 dioses? Eso es una tontería completa. ¿Y cómo podría haber una aura caótica tan fuerte en el mundo de Alteramar 500? Es imposible. Todos conocen las capacidades de gobierno de Guilliman. Es prácticamente un ser divino. Pero no importaba lo que el emperador se dijera a sí mismo, todavía veía al dios del caos aparentemente hechizando a Guilliman, y Guilliman parecía estar hechizado con éxito. En ese momento, el emperador entró en pánico. Intentó interferir con todo desde el subespacio, pero desde que Zhou Pinggan lo devolvió al universo real, sus acciones en el subespacio no fueron tan fluidas. Esta Vía Láctea es realmente extraña. Un poder perteneciente al Señor Oscuro se desató, pero fue detenido por el instinto de disformidad. La extremadamente caótica energía de disformidad interfería con todo lo que hacía el emperador. ¿Cómo logró Zhou Pinggan traer al emperador de regreso al universo real?
Utilizó el poder de la cuarta calamidad para definir al emperador como un ser del universo real, causándole así algunos obstáculos en la disformidad. Después de que su ataque fallara, el emperador Wan observó impotente cómo su hijo se comunicaba con el dios del caos, con el corazón lleno de ansiedad. Como no podía comunicarse con su hijo en la disformidad, decidió ir al mundo número 500 de Ultramar y comunicarse con Guilliman allí. El emperador tenía esta idea en su mente. Después de confirmar que Otara no estaba lejos de ellos, inmediatamente abandonó el subespacio y encontró a Zhou Pinggan. Viejo Zhou, algo terrible ha sucedido. Vi a Guilliman discutiendo algo con los 4 dioses del caos. Parece que intenta corromper a Guilliman y arrastrarlo al caos. El tono del emperador era extremadamente urgente. Como emperador humano, ahora estaba preocupado por la situación de su hijo. Al escuchar esto, la cabeza de Zhou Pinggan se llenó de signos de interrogación. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo pudo Guilliman ser hechizado por el dios del caos? ¿No ha creído siempre en la verdad del imperio? Incluso dominó su propia naturaleza de disformidad, sellando a la fuerza sus talentos psiónicos. ¿Quién podría influir en alguien así? Zhou Pinggan miró fijamente al anciano Van, incapaz de creer lo que acababa de decir. Este es Guilliman, quien usó sus habilidades de disformidad para asestarle un golpe contundente y derrotarlo. ¿Cómo pudo haber sido hechizado por el dios del caos? Muchos fanáticos de Waramer leen el canon, pero ¿qué pasa con la tradición apócrifa de Waramer? Zhou Pinggan es solo un martillo de nubes. ¿Cómo podría comprender el contenido de la pseudoescritura? Su mente todavía estaba centrada en el Guilliman histórico. Las palabras del emperador lo desconcertaron por completo. Guilliman está haciendo un trato con el dios del caos y está siendo corrompido. ¡Qué indignante! Aunque Zhou Pinggan no lo creyó en absoluto. ¿Pero qué podemos hacer cuando el emperador ya ha dicho eso? Seguramente los 4 dioses malvados del caos sabían de su llegada y estaban realizando una actuación para engañarse a sí mismos. ¿Cómo pudo ser esto? Su llegada provocó resistencia por parte de las reglas del universo real y del subespacio. Sin embargo, Zhou Pinggan no es uno de los 4 dioses malignos del caos que son presa fácil. Sería extraño si lo supiera. Si tan solo un imperio humano dorado pudiera existir, entonces un mundo donde Guilliman caiga en manos de los 4 dioses del caos no parece tan difícil de aceptar. Zhou Pinggan intentó convencerse de esto, pero al segundo siguiente su mente se quebró. No es nada difícil. ¿Qué clase de tontería es esta? Incluso Guilliman caería en el caos, ¿no es eso una tontería completa? Vamos, Lao Wan, vamos a echar un vistazo ahora mismo. Allanaré el camino para nosotros ahora mismo. Zhou Pinggan dibujó un símbolo en el vacío una vez más, y esta vez se volvió despiadado. Agregar barco nombre Blade. Se ingresó una cadena de letras en la consola, mientras la energía de Zhou Pinggan se consumía rápidamente. Al completar el código, apareció una fragata clase espada. La energía de Zhou Pinggan también se consumía en gran medida creando algo de la nada. Métodos como la construcción de buques de guerra superaban con creces lo que Zhou Pinggan podía soportar fácilmente en su estado actual. Aún se recuperaba y estaba a menos de 10.000 veces de su máximo potencial. Cuando apareció la corbeta clase Blade, Zhou Pinggan casi colapsó de rodillas en el asteroide, pero afortunadamente, el emperador reaccionó rápidamente y lo atrapó. El emperador miró la corbeta clase Blade que apareció ante él y pronunció sílabas que eran difíciles de descifrar. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué energía! Crear naves de guerra de la nada es increíble. Viejo Zhou, prácticamente ha plasmado las leyes de la física y del universo en la superficie. En el universo y la galaxia de Waramer, lo más aterrador es crear algo de la nada. Ni el dios del caos ni nadie más puede hacerlo. Solo Zhou Pinggan ha logrado crear algo de la nada. La fragata clase Blae no es especialmente potente en combate. Su eslora es de tan solo unos 800 metros, equivalente a la de una fragata típica clase T2. Está equipado con un escudo de energía de nivel medio, armadura y algunas defensas y torpedos, pero su característica más importante es viajar más rápido que la luz. Si bien puede carecer de cierta potencia de fuego, vale la pena señalar que esta clase de fragata es totalmente capaz de manejar las necesidades de transporte y logística. Deja de decir tonterías, deja de decir tonterías. Deja que me recupere un poco y luego abordaremos la nave de guerra y nos dirigiremos al mundo de Alteramar 500. Pero debemos tener cuidado. El Guilliman que está aquí no es el Guilliman que conocemos. Primero, averigüemos su situación.
Zhou Pinggan lo miró y el emperador, que se estaba apoyando, habló en un tono molesto. El emperador estaba muy consciente de la situación de Zhou Pinggan, pero su hijo estaba siendo corrompido por el dios del caos, lo que lo ponía extremadamente ansioso. Algunos no pudieron esperar más y tomaron a Zhou Pinggan en sus brazos, luego lo llevaron a bordo de la fragata clase Blade. Dejen de ser tan aniñadas, hombres, levántense. Te llevaré al barco de guerra y partiremos ahora mismo. Es mi hijo. Presiento que podría convertirse en Horus. Necesito ir a verlo, al menos para ver si hay alguna manera de salvarlo. Mientras sostenía a Zhou Pinggan, el emperador usó su energía espiritual para proteger la seguridad de Zhou Pinggan, y luego lo llevó al barco de escolta. Esta acción arrepentida dejó a Zhou Pinggan un tanto atónito. Nunca imaginó que Lao Wan lo recogería de un plumazo, dos hombres adultos. Bueno, ahora no es momento de preocuparse por los detalles, no es nada, no es nada. El buque de guerra generado por el cuarto cataclismo de Zhou Pinggan no es solo un buque de guerra inteligente. Tiene tripulación a bordo. La corbeta clase Blade tiene solo unos 800 metros de largo, por lo que el número de miembros de la tripulación también es pequeño, con un total de solo 460 personas en todo el buque de guerra. Después de que el emperador llevó a Zhou Pinggan al barco de guerra, la condición de Zhou Pinggan mejoró considerablemente. Zhou Pinggan, quien acababa de abordar el buque de guerra, saltó de los brazos del emperador. Nadie prestó atención a esta escena. Después de todo, era mejor no presenciar el vergonzoso estado de su emperador. Los miembros de la tripulación que se encontraban alrededor continuaron realizando sus tareas. Zhou Pinggan saltó y se recuperó un poco. La tripulación no miró hacia Zhou Pinggan ni hacia el emperador, pero este observaba con incredulidad todo lo que ocurriría dentro del buque de guerra. Crear un buque de guerra de la nada es una violación de las leyes del universo. Crear algo de la nada ya era bastante absurdo, pero ¿qué veía ahora? Vio gente viva y respirando dentro del buque de guerra. Aunque siempre había sentido que Zhou Pinggan era ridículamente poderoso, al ver la escena frente a él, el emperador finalmente entendió lo que Zhou Pinggan realmente quería decir. Las evaluaciones anteriores de Zhou Pinggan fueron algo defectuosas. No eran lo suficientemente precisos. Al unir a todos los dioses del caos, y considerando que no podía crear vida de la nada en el universo real, y mucho menos crear algo de la nada, podía crear algo de la nada. Deja de mirarme con cara de tonto. ¿No ibas a buscar a Guilliman para ver cómo está? ¿Nos vamos? Este es Guilliman. Si uno pudiera recuperar la esencia de este Guilliman y fusionarla con su propio Guilliman, ¿cuán poderoso se volvería su propio Guilliman? En ese momento, Zhou Pinggan no sentía que las galaxias que estaba encontrando ahora eran diferentes de las galaxias de Waramer que había encontrado antes. Todavía quería fortalecer a Guilliman. Dado que ambos son entidades originales, su esencia debería estar interconectada, ¿verdad? Este fue el pensamiento de Zhou Pinggan en ese momento, y el emperador también volvió a la realidad gracias a las palabras de Zhou Pinggan. Rápidamente se acercó al capitán del buque de guerra y le entregó las coordenadas que había observado. Después de confirmar la dirección con la ayuda del emperador, la nave de guerra comenzó a moverse, primero a 10 veces la velocidad de la luz, luego a 100 veces la velocidad de la luz, luego a 1000 veces la velocidad de la luz, hasta alcanzar 1800 veces la velocidad de la luz, antes de detenerse y dirigirse hacia el mundo de Alteramar 500. A pesar de que había visto los buques de guerra de Zhou Pinggan navegar a tan altas velocidades innumerables veces, el emperador todavía se conmovió profundamente cuando lo vio nuevamente. Si hubiera contado con buques de guerra tan rápidos durante la gran expedición, ¿no habría habido necesidad de la guerra cibernética? ¿No se habrían evitado entonces el sufrimiento y todas las tragedias de esos 10.000 años? Cada vez que el emperador veía unos buques de guerra tan rápidos, se conmovía profundamente, y esta vez no fue la excepción. Mientras el emperador expresaba sus sentimientos, Zhou Pinggan se sentó con las piernas cruzadas, haciendo todo lo posible por restaurar la energía en su cuerpo. En ese momento no había ninguna civilización detrás de él, ni ningún trono eterno bajo sus nalgas. Zhou Pinggan, que siempre se había sentido seguro, perdió su sensación de seguridad una vez más en este momento, a pesar de que el emperador estaba justo a su lado y él mismo poseía poderosas habilidades de combate. Incluso el poder individual más fuerte acabará siendo desperdiciado. La falta de una civilización y de un ejército detrás de él provocó en Zhou Pinggan una gran inquietud. Con la ayuda de buques de guerra capaces de viajar más rápido que la luz. Unos días después, el emperador y Zhou Pinggan encontraron rápidamente el primer planeta donde se encontraba el mundo Altera 500.
Fue en el primer planeta donde la nave de guerra dejó de avanzar. Como seres que interactúan frecuentemente con el dios del caos, Zhou Pinggan y el emperador están extremadamente familiarizados con el dios del caos. ¿Cómo pudo el mundo de Altera 500 tener una sensación de caos tan fuerte? Como la joya más brillante del imperio humano, el mundo de Ultramar 500 está lleno de una energía caótica. Uno solo puede imaginarse en qué clase de escenario se convertirá Macragge, en su centro. Zhou Pinggan tenía un muy mal presentimiento y el emperador sentía lo mismo. A medida que sus buques de guerra se acercaban a Macragge, el aura de energía caótica se volvía cada vez más aterradora y pesada. El emperador y Zhou Pinggan intercambiaron una mirada, ambos sintiendo algo desagradable en los ojos del otro. Quizás deberíamos dejar de avanzar y seguir acercándonos al pasado. Si Altramar ya ha caído por completo, entonces si hacemos esto, solo nos meteremos en problemas. La energía de Zhou Pinggan es limitada. Sin el trono eterno, no puede recuperarla rápidamente, por lo que tarde o temprano agotará su poder. Aunque Zhou Pinggan ha arrastrado temporalmente por la fuerza al viejo Juan al universo real, una vez que comienza a luchar, también será rechazado por el universo real y arrastrado de regreso al subespacio, lo que definitivamente no es algo bueno. Existe una fuerza extremadamente poderosa entre esta galaxia y el universo, dirigida contra ambos, así como el poder del dios del caos. Zhou Pinggan y el emperador también percibieron algo diferente. No te dejes engañar por la cobardía de tus 4 hombres. Eso se debe principalmente a que juntos solo pueden luchar contra Zhou Pinggan. Añadir al emperador haría el resultado incierto. Además, el equipo de Zhou Pinggan también contaba con el hermano Gao Mao y Stalak. Su equipo contaba con muchos más hombres que el dios maligno del caos, y su poder de combate también era muy superior al suyo. Esto, naturalmente, dejó a los 4 en silencio. Pero aquí, porque también hay un anciano llamado An aquí, y parece haber renunciado a su posición como el Rey Oscuro, el Rey Oscuro no es un problema irresoluble aquí. Zhou Pinggan estaba limitado por su incapacidad para recuperar rápidamente su energía y, dado que la civilización aún no había llegado, tampoco pudo lanzar directamente un ataque a gran escala. Aquí están los dos, y ninguno de los dos está en buenas condiciones, luchando contra 4 oponentes. Por supuesto, podemos ganar, pero si el oponente se involucra en una guerra de desgaste, entonces es incierto. Con esto en mente, Zhou Pinggan y el emperador no continuaron. Decidieron buscar un lugar en el mundo de Altera 500 para detenerse y aclarar primero la situación actual. Durante el escaneo de la nave de guerra, Zhou Pinggan y su equipo rápidamente se fijaron en un planeta. Porque Os es un planeta extremadamente rico en el mundo de Alteramar 500, pero sufrió un golpe fatal después de la Gran Rebelión, y aún así sigue siendo rico. Sin embargo, el escaneo del buque de guerra reveló una gran cantidad de flotas de legiones reunidas en Kos. Entre ellos hay un pequeño número de ultraguerreros, portadores de la palabra y devoradores de mundos. Parece que acaban de llegar a Kos. ¿Significa esto que ocurrió durante la Gran Rebelión? El mismo pensamiento se le ocurrió al emperador Zhou Pinggan, y al momento siguiente ambos dieron la orden al buque de guerra casi simultáneamente. Ve a Kos, haz la prueba lo más rápido que puedas, entra en modo extremo y superior a lo más rápido posible. La batalla de las vacas fue una batalla en la que los portadores de la palabra tendieron una emboscada a los ultramarines. Si ambos hubieran llegado a tiempo y la hubieran detenido, sin duda habrían obtenido el apoyo de Guilliman. Con el apoyo de Guilliman, Zhou Pinggan podría encontrar una manera de crear una puerta estelar y llevar allí al ejército del Imperio Humano, y entonces todo sería esperanzador. Más importante aún, implica el establecimiento de la red Stargate. También traería el trono eterno al lado de Zhou Pinggan para proporcionarle energía, haciendo así que el resultado de la guerra sea aún más seguro. El plan de Zhou Pinggan era muy simple. Los pensamientos del emperador en realidad eran bastante simples. Simplemente quería evitar que sus hijos y hermanos se mataran entre sí. Un emperador con suficiente humanidad no querría que esto sucediera. Los 2 hombres ordenaron rápidamente a sus buques de guerra que acelerarán y apoyarán la batalla del examen. Pero todo estaba destinado a ir en contra de sus deseos. Justo cuando Zhou Pinggan y los buques de guerra del emperador llegaron a Kos a gran velocidad, las flotas de los portadores de la palabra y los devoradores también llegaron a Kos. Justo cuando el portador de la palabra, el devorador, Angron, Zhou Pinggan y el emperador llegaron al examen, el plan largamente planeado de Guilliman llegó a su fin. En medio del desconcierto de Zhou Pinggan y el emperador, y la confusión de Ludogia y Anglon, una tormenta de disformidad inimaginable envolvió 500 mundos.
Como el más próspero de los 500 mundos del Imperio Humano, el número de ciudadanos humanos aquí es casi innumerable, y el poder del ritual del caos realizado en una cantidad tan masiva de personas incluso supera al mismo dios del caos. Cada mundo que Guilliman controlaba fue transformado en un mundo demoníaco por esta tormenta de disformidad. La aparición de la tormenta subespacial desconcertó por completo a Zhou Pinggan y al emperador. Los dos intercambiaron una mirada. Viejo Zhou, si actúo y me envían de regreso al subespacio, ¿podrías traerme de regreso? El emperador miró a Zhou Pinggan con cierta preocupación, ya que podía sentir que Zhou Pinggan no había recuperado mucha energía hasta ahora. Aún es posible, pero sería mucho más exigente para mí, respondió Zhou Pinggan al emperador después de pensarlo un momento. Entonces, ¿debería tomar medidas para detener todo esto y bloquear la tormenta de disformidad? Preguntó el emperador con cautela. Estaba un poco confundido por la aparición de la tormenta subespacial. Pero desde su perspectiva, vio una aterradora tormenta de disformidad dirigiéndose hacia las flotas de los portadores de la palabra y los devoradores. Francamente, el emperador no tenía idea de por qué las tormentas de disformidad se dirigieron hacia las flotas de los devoradores y los portadores de la palabra. Sin embargo, como el Señor Oscuro que había ascendido a la divinidad, podía sentir el poder destructivo contenido dentro de estas tormentas de disformidad, y ni las flotas del devorador ni las del portador de la palabra estaban potenciadas por los dioses de la disformidad. En otras palabras, si la tormenta disforme atacara directamente a las flotas de los devoradores y los portadores de la palabra, podría causar algunas pérdidas a Angron y Logar. Aunque ya no son sus dos hijos, en realidad no hay diferencia y el anciano todavía quiere ayudarlos. Hagámoslo, detengámoslos. Hay algo raro en este lugar. Contactamos a Luo Jia y Anglong para averiguar qué pasó. Aunque Zhou Pinggan y el emperador seguían confundidos, finalmente recobraron el sentido. ¿La trayectoria de esta galaxia parece ser completamente diferente a la de ellos? Numerosas preguntas rondaban a los dos hombres. Zhou Pinggan y el emperador simplemente no entendían qué estaba pasando. Aunque Zhou Pinggan y el emperador sienten una afinidad natural por Guilliman, es porque él es quien actualmente lidera el imperio humano. Comparado con él, ¿qué más pueden hacer los demás primarcas aparte de liderar tropas en la batalla? Los ángeles eran algo mejores. El resto de la gente era básicamente inútil, todos ellos lideraban tropas en la batalla. Incluso Kolak, que se preparaba para traer la liberación a otros, decidió retirarse ante los asuntos políticos del Imperio Tau, mientras que él optó por liderar tropas en la batalla. La humanidad necesita desesperadamente una primarca capaz de ocuparse de los asuntos domésticos, y solo Guilliman puede proporcionárselo. Fue debido a este filtro que, aunque ambos ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal, solo estaban dispuestos a admitirlo ahora. Se trata de una tormenta de disformidad que arrasa el mundo de Altrama 500, capaz de arrastrar a todo el mundo de Altrama 500 al espacio de disformidad. Solo Guilliman queda atrapado en la tormenta. Aparte de la acción personal de Zhou Pinggan, nadie en todo el imperio humano podría sacrificar los 500 mundos de Alteramar al dios del caos antes de que Guilliman pudiera reaccionar. Sin embargo, aún quedan por investigar los detalles de la situación y, en este momento, el emperador solo puede tomar medidas para resolver los problemas que enfrenta actualmente. La energía psiónica del emperador estalló como una estrella, y una deslumbrante luz dorada atravesó instantáneamente el borde de la tormenta de disformidad. Aunque el emperador había tomado acción él mismo, la tormenta disforme no desapareció con su intervención. La tormenta de disformidad convocada a costa de innumerables humanos en los 500 mundos de Alteramar no podía ser destruida fácilmente, incluso con el poder divino del Señor Oscuro. El poder divino dorado y la tormenta subespacial comenzaron a disolverse frenéticamente. Esta aterradora tormenta subespacial era algo que ni el emperador ni Zhou Pinggan habían experimentado antes. Zhou Pinggan se sorprendió al observar esta poderosa tormenta subespacial. Mientras Zhou Pinggan y el emperador se preparaban para lidiar con la tormenta de disformidad, el mensajero de experiencia Luo Jia estaba con su hermano Angron, preparándose para defenderse del ataque de la tormenta de disformidad. Sin embargo, para su sorpresa, justo cuando se preparaban para defenderse, una luz dorada del emperador bloqueó la tormenta subespacial, haciendo que Luo Jia cayera en profundos pensamientos. Luo Jia, el mensajero de la palabra dorada, estaba al tanto de la situación en el subespacio, aunque no de todo, conocía una parte. El concepto de Dios difiere entre la loca del mensajero dorado y la loca del Papa en manos del emperador.
Luo Jia, el mensajero de las palabras doradas, pensó que esa frase era una tontería completa. El mensajero de las palabras de oro, Luo Jia, creía que la mejor manera de mostrar reverencia hacia Dios es practicar las ideas de Dios y avanzar con Dios. Por lo tanto, lo importante no es Dios, sino las ideas que Dios representa. Este Luo Jia no creía en absoluto en la existencia de dioses, pero cuando el emperador intervino personalmente para bloquear la tormenta subespacial para él, vio la existencia de dioses, pero aún así no pudo sacudir la creencia de Luo Jia. El mensajero de las palabras doradas simplemente observaba con curiosidad cómo la luz dorada del exterior de la nave bloqueaba la llegada de la tormenta subespacial. Podía percibir la misma aura que su padre en la luz dorada, pero algo no cuadraba. Su padre era cálido y sublime, y esta luz dorada, aunque también poseía calidez y sublimidad, también conllevaba destrucción y fin. Luo Jia, el mensajero de la palabra dorada, podía sentir claramente la anormalidad en la energía espiritual, por lo que tenía mucha curiosidad sobre quién estaba bloqueando la tormenta subespacial para él. Angron también estaba muy curioso y se paró junto a Luo Jia, caminando a su lado. Sin la picadura del carnicero, Angron sin duda sería un gran gobernante, muy parecido a Guilliman. Sin embargo, a diferencia de Guilliman, la naturaleza de la disformidad también le dio la capacidad de comprender los pensamientos de otras personas, lo que hizo que su gobierno fuera más humano. No se puede decir que el gobierno de Anglon fuera mucho mejor que el de Guilliman. Más bien, cada uno tenía sus propios méritos. Si Zhou Pinggan estuviera aquí, podría estar feliz por Guilliman, porque Loca o Angron podrían convertirse en el nuevo regente imperial. Guilliman finalmente consiguió la ayuda de su hermano. Aunque este hermano es un poco abstracto. Las flotas de los devoradores de mundos y los portadores de la palabra no hicieron nada en la tormenta Disieme. Simplemente permanecieron en los cielos sobre Kos, esperando que apareciera su salvador. Luo Jia creyó que la persona que los salvó saldría a verlos. No había otra razón. Era simplemente la intuición de alguien con experiencia. Y su intuición se hizo realidad. El emperador usó todo el poder que pudo para resistir la tormenta Disieme. Pero está claro que el plan de décadas de Guilliman no podía resolverse de manera tan sencilla. El emperador se mostró muy cómico. No quería causarle más problemas a Zhou Pinggan. Pero al final esta restricción no fue lo suficientemente fuerte. Aún es demasiado difícil resolver este asunto sin alertar a los dioses de la disformidad y a las reglas del universo real. Zhou Pinggan observó mientras el emperador hacía todo lo posible para solucionar el asunto, pero la tormenta subespacial seguía furiosa y no pudo evitar suspirar. Sí, afirmó el emperador, que estaba lidiando con la tormenta Disieme. Tengo muy poca energía ahora mismo. Si el uso dentro de unos límites aceptables, creo que me llevará unos 2 años sofocar por completo esta tormenta subespacial. El viejo Juan calculó el tiempo que tomaría borrar esta tormenta subespacial usando el poder que estaba usando actualmente. Olvídalo, no es tan fácil acabar con la tormenta de disformidad en todo el mundo de Alteramar 500. Primero, revisamos la situación de las legiones de los portadores de la palabra y los devoradores de mundos. No te arriesgues todavía. Primero, averigüemos los detalles de esta galaxia. Después de pensarlo, Zhou Pinggan decidió no lidiar con la tormenta subespacial por el momento, sino ir primero al devorador y al portador de la palabra para preguntar sobre la situación específica. Su plan original era confiar en el mundo Altera 500 y en Guilliman para obtener recursos. Con la ayuda de Guilliman y el mundo Altramor 500, Zhou Pinggan solo necesita usar el truco para conseguir unas cuantas naves de ingeniería más para construir la puerta estelar. Sin embargo, es claramente imposible hacer esto por el momento. Dado que Guilliman los ha traicionado, los portadores de la palabra y los devoradores que vinieron a buscarlo deben ser leales. Quizás puedan decirles a él y al emperador la verdadera respuesta. Al oír esto, el emperador aceptó de inmediato y comenzó a concentrar su poder. Unos minutos más tarde, el emperador despejó una ruta para sus naves de guerra hacia las flotas de los portadores de la palabra y los devoradores de mundos. Vamos a preguntarles primero. Con el emperador personalmente despejando el camino, el mensajero de palabras doradas Luo Jia se dio cuenta de que alguien estaba a punto de venir a buscarlo y que quedarse donde estaba era lo correcto. Angron, hermano mío, preparémonos, pronto tendremos invitados. Quizás pronto descubriremos quién nos protege de la tormenta subespacial. Luo Jia, el mensajero de la palabra dorada, miró pensativamente la ruta que se había elevado en el aire.
Los dos primarcas ordenaron a la flota mantener una formación defensiva, pero elevaron su nivel máximo de preparación como gesto de buena voluntad. Caminaron juntos hacia la escotilla de detrás del puente para prepararse para recibir a los visitantes. Pronto, las fragatas clase espada que el emperador y Zhou Pinggan habían creado se dirigieron hacia el lugar donde estaban atrapados sus buques de guerra. Gracias a su velocidad superior a la luz, Zhou Pinggan y la nave de guerra del emperador ya se habían detenido de manera segura junto al acorazado de clase Reina de la Gloria, la Legión de la Ley Leal de los Portadores de la Palabra, antes de que la primarca pudiera siquiera reaccionar. La corbeta clase Blade se acopló fácilmente al Loyal Green, y pronto se construyó un camino entre los dos buques de guerra. Luo Jia y Anglong no hicieron ningún comentario. Sabían desde hacía tiempo que alguien venía y los estaban esperando. Ambos permanecieron de pie en el mismo sitio, esperando la llegada del invitado. La puerta hermética se abrió silenciosamente y Zhou Pinggan y el emperador salieron uno al lado del otro. El emperador había contenido su abrumador resplandor divino, revelando una forma más cercana a la de un mortal. Pero su majestuosidad eterna y su imponente estatura aún parecían congelar el aire circundante. Lo que es más importante, a excepción de personas de igual estatus como Zhou Pinggan, la mayoría de la gente no puede ver cómo es realmente el emperador. Cuando todos miran al emperador, ven la imagen que ellos mismos anhelan ver. A diferencia del emperador, Zhou Pinggan poseía un aura contenida, pero exudaba una compostura profunda y firme. Su presencia no era menor que la del emperador a su lado. Las miradas de Luo Jia y Anglong se enfocaron al instante. La resonancia profunda de sus linajes y la percepción de nivel primarca confirmaron de inmediato la verdadera identidad del emperador. Sin embargo, también percibieron profundamente la enorme diferencia entre aquellos que compartían el mismo origen pero fluían en direcciones diferentes. En el mundo de Waramer False Book, el emperador ha abandonado hace mucho tiempo la esencia del Señor Oscuro, lo que lo hace más humano. Al mismo tiempo, se perdió la sensación del final. Un padre, desconocido. Luo Jia habló primero, con voz tranquila y erudita. Colocó su mano derecha sobre su pecho en un gesto solemne de respeto, pero no se arrodilló. Su llegada fue inesperada, pero recordaremos esta ayuda. ¿Puedo preguntar quiénes son usted y este caballero a su lado? El mensajero de palabras doradas giró su mirada hacia Zhou Pinggan, su expresión llena de una pregunta no disimulada. Angron dio un paso adelante. Su rostro, intacto por los clavos del carnicero, estaba marcado por la solemnidad y la confusión. Tu aura y es, sin duda, la de mi padre, pero ¿por qué ella es tan diferente? Está llena de una sensación de fin que no puedo comprender. El emperador permaneció en silencio, mirando a los dos hijos que tenía delante, tan diferentes a los que recordaba, y su corazón se llenó de una miríada de emociones. Una loja que prioriza la razón y rechaza la fe ciega, y un Angron que es racional, sensato y lleno de cualidades de liderazgo, son bastante diferentes de los primarcas de los portadores de la palabra y los devoradores de mundos que conoció. En marcado contraste con el emperador, Zhou Pinggan miró a los dos primarcas que tenía delante y pareció ver el día en que Guilliman tendría vacaciones. Como regente del imperio, Guilliman soportaba demasiadas cargas y Zhou Pinggan siempre recordaba compartir algunos de sus problemas, pero Zhou Pinggan no pudo encontrar una persona adecuada para trabajar junto a Guilliman. La aparición del mensajero de las palabras doradas y Angron en este momento se convirtió en un punto de inflexión. El emperador no habló, sumido en sus pensamientos. Si hubiera tenido más paciencia entonces, sus dos hijos habrían resultado como son hoy. Al ver que el anciano Wang se había quedado en silencio, Zhou Pinggan naturalmente supo lo que estaba pensando, por lo que no tuvo más remedio que romper el silencio él mismo. Angron, Luo Jia, se podría decir que esta es nuestra primera vez, pero también se podría decir que nos hemos visto innumerables veces. Zhou Pinggan emitió de inmediato una declaración aparentemente plausible, pero en el fondo ambigua. Luo Jia y Anglong no respondieron, sino que siguieron escuchando en silencio. Déjame presentarme. Puedes llamarme Zhou Pinggan o tío Zhou. Llámame como quieras, eso no me importa. En cuanto a este, Zhou Pinggan señaló al emperador a su lado, como puedes sentir, es un emperador, pero no el gobernante humano que conoces que se sienta en el trono dorado de Terra. Venimos de una galaxia diferente. Las palabras de Zhou Pinggan sin duda podrían permitir al primarca reformular su visión del mundo, pero el mensajero de las palabras doradas, Luo Jia, simplemente expresó su aprobación de este punto. Ya veo, así que vienes de otra galaxia. Ahora lo entiendo. Luo Jia no se sorprendió demasiado.
Cuando apareció el emperador, ya se había dado cuenta de que este padre era completamente diferente al suyo. La explicación de Zhou Pinggan ahora confirma sin duda su conjetura, lo cual tiene sentido si lo piensas. Solo otra galaxia podría producir un segundo emperador. Me pediste que te llamara tío Zhou, así que supongo que tu relación con Luo Jia en tu Vía Láctea debe ser bastante buena. En ese caso, naturalmente te llamaré tío Zhou. Si alguien puede pararse al lado de tu padre y caminar hacia él al mismo tiempo, sin hacerte sentir diferente a él, entonces llamarlo tío no es una pérdida. Tío Zhou X2. No fue solo Luo Jia quien habló. Angron también gritó. Dado que Luo Jia ya lo aprobó, ¿por qué no debería aprobarlo? Anglon simplemente lo llamaba tío Zhou. Esto despertó aún más la envidia del emperador. El anciano Wang envidiaba que el emperador de la Vía Láctea tuviera un hijo como Luo Jia, a diferencia de su propio Luo Jia, quien era un verdadero dolor de cabeza para él. Padre, permíteme dirigirme a ti como tal. Después de todo, tú también eres mi padre. Después de dirigirse a Zhou Pinggan, todos hicieron una reverencia al emperador. Padre, ¿sabe si puedo tener el honor de saber cómo llegaron ustedes dos a esta Vía Láctea? Fue un accidente, dijo, añadiendo que todavía tenía que responder la pregunta de su hijo. Aunque este hijo no fue creado por mí, él y el anillo terrestre de la Vía Láctea son uno, entonces ¿cuál es la diferencia entre él y el hijo? Estábamos en guerra con una civilización poderosa, y en los momentos finales de la guerra, usamos algo especial para teletransportarnos directamente a esta parte de la galaxia. Aunque el emperador no explicó los detalles de la causa y el efecto, Luo Jia decidió confiar en él. El mensajero creyó que su padre no tenía motivos ni necesidad de engañarlo. Muy bien, nos han hecho muchas preguntas, ahora es nuestro turno de hacer algunas preguntas y aprender sobre esta galaxia. Zhou Pinggan interrumpió su conversación. Luo Jia no tuvo objeciones a esto. En cambio, se dio la vuelta y se inclinó ante Zhou Pinggan nuevamente. Todo lo que quieras saber te lo responderemos con la verdad. Mi primera pregunta ¿es este el mundo de Ultramar 500, el territorio de los Ultra Guerreros? Zhou Pinggan planteó su primera pregunta, que Luo Jia respondió sin ninguna dificultad. Por supuesto, este es el mundo de Ultramar 500, el sector estelar central donde residen los Ultra Guerreros del campo estelar del límite galáctico oriental del Imperio. Muy bien, afirmó Zhou Pinggan y luego planteó la segunda pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué hay una tormenta subespacial tan terrible y una contaminación tan caótica en este lugar? Esta pregunta se relaciona con por qué Luo Jia y los demás vinieron aquí. Pero Luo Jia no ocultó nada y respondió directamente nuevamente. Nuestra misión es organizar la flota para atacar Alteramar por orden del general Horus. Este es el cuartel general de la 13ª Legión. Haremos que el reino del traidor pague el precio. Para evitar cualquier malentendido entre Zhou Pinggan y el emperador, el mensajero de la palabra dorada, Luo Jia, explicó. Guilliman traicionó al imperio. Declaró que el emperador había abandonado a la humanidad, entregando el imperio que sus guerreros habían ganado con su sangre a mortales incompetentes. Al mismo tiempo, se anuncia que el mundo de Altera 500 se ha separado del imperio. Guilliman juró derrocar al imperio, derrocar su gobierno, padre, y vengar su supuesta traición. Guilliman odiaba que el emperador hubiera entregado el poder a los mortales. ¿Qué absurdo era eso? ¿Cómo pudo Guilliman hacer tal cosa? El emperador y Zhou Pinggan intercambiaron una mirada, ambos vieron incredulidad en los ojos del otro. Los dos no podían creer que Guilliman hiciera semejante cosa. Este no era en absoluto el Guilliman que conoció. Todo es un caos, todo es un desorden y es imposible entender el contexto histórico. Como si sintiera la absoluta incredulidad tanto de Zhou Pinggan como del emperador, el mensajero de palabras doradas, Luo Jia, continuó. Además de que Guilliman traicionó al imperio, otros 3 hermanos suyos también conspiraron con él. Sanguielles Ferrus, Rodorn y los otros 2 traicionaron al imperio junto con Robert Guilliman. Ahora, las dudas del emperador y Zhou Pinggan se han intensificado. Guilliman, Sanguis y Venus eran considerados leales acérrimos, pero ahora los 3 han traicionado al imperio. ¡Qué giro de acontecimientos tan irónico! Por alguna razón, Zhou Pinggan y el emperador sintieron que algo andaba mal y comenzaron a sospechar que esta galaxia podría ser exactamente lo opuesto a la de ellos. De lo contrario, ¿cómo se explica lo que está sucediendo ahora? Aquellos que nos traicionan ahora son los leales a los ojos del emperador y de Zhou Pinggan. Zhou Pinggan y el emperador intercambiaron una mirada y finalmente el emperador habló.
Luo Jia, 10 centavos, ¿dónde está la flota de esos 4 traidores? El propio emperador le preguntó a Luo Jia sin ocultarlo. Padre, estos 4 traidores reunieron sus flotas en el sistema Esfan y masacraron a los leales en sus respectivas legiones. Si un solo barco no hubiera escapado del mar de sangre, el imperio podría no haber entrado de esta rebelión hasta que los traidores lanzaron su siguiente ataque. Coincidir. Algunas cosas coinciden. La masacre de los leales a manos de Isban. Ese lugar es verdaderamente siniestro. Entonces dime, ¿qué flotas fueron juntas para enfrentarse a Guilliman y sus hombres? El emperador estaba casi seguro de que las primarcas intermedias en esta galaxia eran exactamente lo opuesto a las primarcas que él poseía. El emperador quería ver si podía detenerlo antes de que estallara la masacre en Isban. Luo Jia pensó por un momento y luego dio su respuesta. La flota de la Legión Imperial que participó en la batalla de Isban fue la temible Guardia de la Muerte, seguida por las fuerzas de los Señores de la Medianoche, la flota de los Ángeles Oscuros, la flota de los Salamandrás, la Guardia del Cuervo de la 19ª Legión, la Legión Alfa y los Cicatrices Blancas, que llegaron últimos. La Guardia del Cuervo es la más grande de estas legiones, y es la segunda legión más grande del Imperio, todo gracias a los maestros genéticos de Sibar, la tierra natal de Kolak. El escritor explicó la información que poseía al emperador Ya Zhou Pinggan. Al escuchar la larga lista de nombres de legiones, Zhou Pinggan y el emperador intercambiaron una mirada. Si seguimos la trayectoria histórica que se ha producido de nuestro lado, entonces sin duda, 4 legiones más de su lado nos traicionarán. Según la información que tenemos hasta ahora, en la operación en el sistema Esfan, la Legión del Ángel Oscuro, la Guardia del Cuervo, las Cicatrices Blancas y las Salamandras se convertirán en traidores y luego lanzarán un ataque contra las 3 legiones leales restantes. El emperador expresó su suposición y, al escucharla, la expresión de Luo Jia cambió drásticamente. Sin razón aparente, Luo Jia decidió confiar en las palabras del emperador. Creía que su padre nunca le mentiría sobre este asunto. Por lo tanto, lo que dijo su padre era verdad. De esta manera, el número de legiones rebeldes que apoyaban a Guilliman alcanzó un total de 9 legiones. Originalmente tenían 9 legiones, pero ahora, 3 legiones están a punto de ser destruidas en Isban, mientras que las otras 2 están atrapadas en el mundo de Altramar 500. En ese momento, la guarnición del Imperio en Terra estaba formada únicamente por los lobos Sombraluna, hijo de Horus, los guerreros de hierro de Peturabo y los 1000 hijos de Magnus. Guilliman enviará 9 legiones para atacar Terra. Angron y Luo Jia ya se habían dado cuenta de la gravedad del problema. Pero ¿cómo se pudo romper tan fácilmente la emboscada de Guilliman contra sus 2 legiones? Aunque la Legión de los Devoradores de Mundos y la Legión de los Portadores de la Palabra poseen un poder de combate considerable, no fueron capaces de atravesar directamente la tormenta de disformidad creada meticulosamente por Guilliman, ni siquiera por el mensajero de la Palabra Dorada, Loka. Casi al mismo tiempo, los dos dirigieron sus miradas hacia el padre desconocido y Zhou Pinggan frente a ellos. La única esperanza para que escapen del complot de Guilliman y regresen a Terra a tiempo para la defensa ahora reside en este padre desconocido que está frente a ellos. Angron y Luo Jia se arrodillaron ante el emperador casi sin dudarlo. Padre, por favor, ayúdanos. Necesitamos volver a Terra. Necesitamos detener el complot de Guilliman. Angron y Loga se arrodillaron en el suelo, mientras el emperador permaneció sin hablar durante un largo rato. No depende de él si ayuda o no. Si se esfuerza al máximo, el subespacio lo arrastrará inevitablemente. Solo Zhou Pinggan puede ayudarte. El emperador volvió la mirada hacia Zhou Pinggan, y Luo Jia, arrodillado en el suelo, también presenció la escena. Se levantó rápidamente, se acercó a Zhou Pinggan y volvió a arrodillarse. Por favor, ayuda a nuestro tío Zhou. Sé que no tienes obligación de ayudarnos, pero te lo ruego. Al ver a Luo Jia Zhou arrodillado frente a él, Pingman no habló de inmediato, sino que lo ayudó suavemente a levantarse. Tengo una pregunta para usted y espero que pueda responderla con sinceridad sobre si puedo ayudarle. Zhou Pinggan ciertamente podría ayudar a Luo Jia y los demás, pero ¿podrían Luo Jia y los demás realmente evitar que todo esto sucediera si regresaran? ¿Podría realmente el cuerpo intacto de Wang Laoan evitar que todo esto sucediera? Dada la situación en toda la galaxia, ellos dos solos no son suficientes. No se debe tomar a la ligera a los dioses malvados de la disformidad, y Robert Guilliman, el campeón del universo material elegido conjuntamente por los 4 dioses, tampoco es una broma. Del mismo modo, Horus, metido en un hojaldre por los 4 dioses, fue capaz de herir gravemente al emperador.
Robert Guilliman, quien cayó deliberadamente en el caos, poseía un poder de lucha casi impredecible debido a su naturaleza vengativa. El poder de Zhou Pinggan se recupera con demasiada lentitud. Necesita desesperadamente reabastecerse del trono eterno, por lo que primero debe establecer una puerta estelar aquí. Originalmente tenían la mira puesta en Guilliman, ya que el mundo Altera 500 es rico en recursos sin importar dónde se encuentre en la galaxia. Sin embargo, Guilliman cayó completamente en el caos. Zhou Pinggan y el emperador tuvieron que abandonar sus ideas actuales, pero lo opuesto significaba que Luo Jia también debía tener un rico sector estelar en sus manos, ¿verdad? Por supuesto, todo esto era solo una suposición de Zhou Pinggan, por lo que ahora necesitaba preguntarle a Luo Jia para confirmar si su suposición era correcta. Necesito que me digas, basándote en tus cálculos actuales, incluso si te allanamos el camino y regresas con éxito a Terra, ¿serás rival para Guilliman? Zhou Pinggan planteó su primera pregunta y Luo Jia lo pensó seriamente por un momento antes de responder. Aunque Guilliman tiene un gran ejército rebelde, y es poco probable que seamos rivales para ellos, si Anglón y yo podemos regresar a tiempo, la Guardia Imperial, junto con nosotros, será más que suficiente. Guilliman era un maestro de las operaciones. Cayó en el caos y, como resultado, sacrificó directamente sus 500 mundos como ofrendas a los dioses oscuros. Si bien este movimiento convirtió a Guilliman en uno de los seres más poderosos del universo material, también provocó que los ultramarines perdieran su capacidad de producir tropas en masa. Pero Guilliman es un maestro de operaciones. Abandonó los 500 mundos de Alteramar y los sacrificaron a los dioses oscuros. Ni Loca ni nadie más creía que Guilliman no tuviera un plan B. El ejército que ahora comanda debe ser incontable y enorme. Por lo tanto, incluso si sus 5 flotas se unieran, aún no serían rivales para los ultramarines, la legión más grande del imperio, y los guardias del cuervo, la segunda legión más grande del imperio. Incluso Luo Jia carecía de suficiente confianza. Necesitan la ayuda de la Guardia Imperial. ¿La Guardia Imperial? Ni se te ocurre buscar su apoyo. Zhou Pinggan rechazó directamente la idea de Luo Jia. El censorado está luchando en el canal de la red ahora mismo. Esto ocurrió en nuestra parte de la galaxia, pero por nuestra parte, fue Magnus quien rompió la curva con comunicación psiónica, provocando que una gran cantidad de demonios del caos inundaran el canal de la red y sumiendo a Terra en la guerra. Aunque su galaxia es diferente a la nuestra, Magnus de los 1000 hijos es un leal inquebrantable. Pero lo que ocurrió en nuestra galaxia básicamente ocurrió también en la suya. En tales circunstancias, garantizo que la batalla de Wando debió de estallar, y cálculo que fue Ranmaru quien la provocó. Rush debió haberle hecho algo a Wando, lo que provocó que quedara expuesto. Zhou Pinggan ofreció su propia conjetura, que sonó completamente absurda para Luo Jia y los demás. Sin embargo, Zhou Pinggan y el emperador se mantuvieron unidos con la razón y la evidencia, lo que obligó a Luo Jia a optar por confiar en esta especulación en más del 70%. Suponiendo que tu suposición sea correcta, entonces si solo se tratara de nuestras legiones, ciertamente no seríamos rival para Guilliman. Porque confió en lo que dijo Zhou Pinggan, Luo Jia puso la situación actual en consideración, pensó en ello por un momento y llegó a otra respuesta. Eres muy inteligente, Luo Jia. Zhou Pinggan elogió sinceramente a Luo Jia por hacer el análisis correcto. Este mensajero de palabras doradas es mucho mejor que Luo Jia, quien es tan estúpido y fácilmente engañado. Sin embargo, su análisis en realidad tiene algunas omisiones porque olvidó considerar una cosa. Aunque Luo Jia es muy inteligente y se puso directamente en la situación. Sin embargo, todavía no era alguien que hubiera experimentado estas cosas, por lo que había pasado por alto una cosa, que Zhou Pinggan decidió complementar para él. Por favor, habla, dijo Luo Jia, manteniendo una postura de escucha. La guerra de la red es una guerra que libran los demonios de la disformidad contra Terra. Entonces, dado que la Legión de los 1000 hijos está allí, ¿cómo pudo el emperador no haberla desplegado para luchar en la guerra de la red? Creo que probablemente aún no te has enfrentado a los 4 dioses de la disformidad y no sabes lo grandes que son sus legiones. Puedo asegurarles que la Guardia Imperial por sí sola no puede detener a los demonios dentro del sendero de la red. También se necesitarán un gran número de tropas auxiliares mortales y un gran número de protectores marcianos del culto Mechanicus. Un ejército interminable será lanzado a esa guerra, y la Legión de los 1000 hijos, como Legión Psiónica, naturalmente también será lanzada a esta guerra. Luo Jia era muy astuto. Tras escuchar a Zhou Pinggan, comprendió la situación.
¿Quieres decir que cuando regresemos, no serán 5 legiones luchando contra las 8 legiones del otro bando? Incluso es posible que sean 4 legiones contra las 8 legiones del otro bando. Además, es posible que necesitemos movilizar nuestras respectivas tropas para luchar durante la noche, y se puede decir que Guilliman tiene una ventaja absoluta. Sí, es cierto, afirmó el emperador. Pensaba en lo terrible que sería para el imperio si Guilliman organizara una gran rebelión. La rebelión del Señor de la Guerra realmente dañó severamente al imperio humano en ese momento. Sin embargo, si los roles se invirtieran, la Legión del Ángel Oscuro y la Legión de los Ultramarines se rebelarían. La Guardia del Cuervo incluso se convirtió en la segunda legión más grande del imperio. Incluso si el Señor de la Guerra Horus no hubiera traicionado al imperio, el resultado ya era muy incierto. Pensando en este terrible resultado, el emperador sacudió la cabeza violentamente. Aunque su Luogia es débil, no tan bueno como el Luogia de aquí, tiene a Guilliman de su lado. Además, León no los traicionó. Esto le dio al imperio su mejor oportunidad de sobrevivir. Si el traidor fuera reemplazado por Guilliman con su plan detallado, los leales prácticamente no tendrían ninguna posibilidad de ganar. La rebelión que ha estallado en tu bando es verdaderamente aterradora. Si confías solo en tu propia fuerza, te será difícil alcanzar la victoria. El mapa del reino Ian termina aquí. Ahora Zhou Pinggan revelará naturalmente sus verdaderas intenciones. La fuerza actual de su imperio interno por sí sola probablemente no sea suficiente para sofocar la rebelión de Guilliman, así que tengo una sugerencia. Tengo un dispositivo que se llama Puerta Estelar. Sin embargo, por ahora, el portal estelar es solo un plano. Su construcción requiere suficientes recursos y naves de ingeniería. Una vez completado, nuestro imperio humano podrá venir aquí a brindar apoyo. El poder de un imperio humano es insuficiente para hacer frente a la rebelión de Guilliman, pero ¿qué pasa si añadimos el ejército de un imperio humano? Después de decirle repetidamente al otro lado que no podía vencer a Guilliman, Zhou Pinggan finalmente arrojó su propia ficha. Puede enviar tropas para apoyar al imperio humano en esta área y ayudarlos a lograr la victoria, siempre que Loka proporcione los recursos para construir una puerta estelar. Luo Jia, el mensajero de las palabras doradas, se quedó en silencio. Después de que Zhou Pinggan dijo esas palabras, Luo Jia entendió por qué Zhou Pinggan tuvo que decirle tantas tonterías. No era estúpido. De hecho, era mucho más inteligente que los demás primarcas. Por eso, cuando Zhou Pinggan dijo esas palabras, Luo Jia lo entendió todo. Pero lo que Zhou Pinggan le dijo antes no era razonable. Si las palabras de Zhou Pinggan son correctas, entonces la fuerza militar existente del imperio es de hecho simplemente insuficiente para enfrentar a los rebeldes. Por supuesto, esto se basa en la premisa de que todo lo que dijo Zhou Pinggan es verdad. Luo Jia aún albergaba dudas. No confiaba tanto en Zhou Pinggan. El emperador, como era natural, también lo comprendió, así que habló después de que Zhou Pinggan terminara de hablar. Confía en nosotros, Luo Jia. No tenemos motivos para engañarte. Estas son las cosas que sucedieron en mi galaxia, solo que las personas involucradas son completamente diferentes a las de tu bando. En mi bando, los primarcas, liderados por Horus, se rebelaron. La expresión del emperador era muy desagradable, después de todo, la gran celebración del cumpleaños era de hecho algo muy triste para él y algo que no quería aceptar. En el pasado, cuando la naturaleza humana no prevalecía, los emperadores sentían que aún podían aceptarla. Pero ahora su humanidad ha tomado el control, lo que naturalmente hace que el emperador lo encuentre algo inaceptable. Antes de que Luo Jia pudiera tomar su decisión, Anglong habló. Creo que podemos confiar completamente en ellos. Anguron, que había estado escuchando y analizando diversas situaciones, compartió sus ideas en este momento. Fue esta declaración la que hizo que Zhou Pinggan dirigiera su atención a él. Sintiendo que la mirada de Zhou Pinggan era algo extraño, Anglong no pensó mucho en ello y en cambio miró a su hermano muy seriamente y habló. En realidad, ya sea que estemos dispuestos a ayudar a este padre extraño o a ese tío Zhou o no, definitivamente construirán la puerta estelar. Según ellos, provienen de otra galaxia lejana, y se puede sentir la poderosa energía que emana de este padre desconocido y de ese tío Zhou. Están seguros de que lograrán sus objetivos. Quizás tomaría más tiempo sin nuestra ayuda y apoyo. Dado que ese es el caso, tarde o temprano construirán su propia puerta estelar, así que ¿por qué no elegimos confiar en ellos? Las palabras de Anglong no implicaban que creyera en Zhou Pinggan ni en el emperador.
Después de todo, pasar a lo que pasara, incluso si el emperador fuera de su padre, la confiabilidad del padre de otra galaxia también era una incógnita. Simplemente era más realista. Sabía perfectamente que con el poder combinado de Zhou Pinggan y el emperador, no podrían detenerlos. Tarde o temprano, Zhou Pinggan y el emperador construirían la puerta estelar. Si Zhou Pinggan y el emperador se habían peleado con el imperio humano, entonces su construcción secreta de la puerta estelar fue maliciosa. Si quieres atacar, entonces el ataque llegará. Habiendo sobrevivido a esta gran rebelión, es poco probable que el imperio humano tenga suficiente poder para detener un ataque de otro imperio humano en la galaxia. Además, las auras de Zhou Pinggan y el emperador eran tan profundas e insondables como el océano, lo que les hacía imposible confirmar sus identidades. Ya sea que Zhou Pinggan y el emperador construyeran la puerta estelar con su ayuda y luego atacaran, o que recolectaran recursos en secreto para construir la puerta estelar y luego atacaran al imperio humano, no podrían resistirse. En este caso, estar en guardia en realidad no tiene sentido. Ya que estar en guardia no tiene sentido, ¿por qué no optar por confiar? Confiar en ellos podría incluso permitirles obtener ayuda para sofocar mejor esta importante rebelión. No es fácil tratar con Guilliman. Ya lo han vivido en carne propia. Guilliman los atrapó en cuanto llegaron al sistema COS, y con su propia fuerza, puede que no sean rivales para él. Lo más importante es que creían en la actitud del emperador y en su amor por la humanidad. Incluso si un segundo imperio los atacara, la situación sería peor que la actual. El emperador se sorprendió un poco de que Anglong le ofreciera consejos a Ludo Jia. Después de que Angron terminó de hablar, el emperador miró con asombro a su modesto hijo, un hijo que no estaba infectado por la uña del carnicero. ¿Podría ser que Angron, sin la picadura del carnicero, pudiera ser tan sabio y perspicaz? Si hubiera encontrado a Angron antes de poner sus miras en la picadura del carnicero, ¿no habría podido tener un hijo tan sabio? El emperador volvió a perderse en sus ensoñaciones. Quizás se trate de una debilidad de la naturaleza humana. Un emperador absolutamente divino no pensaría en semejantes tonterías. Lo único que posee es absoluta racionalidad. Pero ahora, con emperadores cuya humanidad prevalece, empiezan a pensar en todo tipo de tonterías. Lo que piensa el emperador no es importante. Lo que importa es lo que piensa Ludo Jia. El tiempo pasó segundo a segundo mientras Ludo Jia reflexionaba, y 3 segundos después, bien. Sin embargo, tengo una condición. La puerta estelar debe construirse en Cornelius. Las palabras de Angron tenían mucho sentido, por lo que después de considerar los pros y los contras en 3 segundos, Luo Jia tomó su propia decisión. ¿Qué podía hacer? La rebelión de Guilliman era tan aterradora que algunos imperios humanos tenían pocas posibilidades de ganar, así que buscar apoyo externo se convirtió, naturalmente, en su último. Además, si el emperador y Zhou Pinggan no intervienen, quedarán atrapados en el mundo de Alteramar 500. Al final ni siquiera tendrán oportunidad de pelear 5 contra 9. Serán 9 contra 3. Con 9 contra 3, frente a un maestro de la planificación de operaciones como Guilliman, ¿qué sentido tiene luchar? Mejor se rinden. Guilliman traicionó a la galaxia, pero en esta galaxia, Guilliman no es el mismo que en su galaxia original. Es conocido por ser ambicioso. Todos los primarcas sabían lo aterrador que era el poder de Guilliman, y todos los primarcas también sabían lo difícil que sería lidiar con el plan cuando Guilliman comenzara a idearlo. Incluso una situación de 5 contra 9 no garantiza una victoria, y mucho menos una situación de 3 contra 9, de acuerdo. Zhou Pinggan aceptó de inmediato la sugerencia de Ludo Jia, y tampoco vio nada malo en su solicitud de establecer su puerta estelar en Cornelius. Es comprensible y normal que la otra parte esté un poco recelosa. Sería irrazonable que Ludo Jia confiara en él directamente. Este Ludo Jia es completamente diferente al que conocía antes. Es racional. Zhou Pinggan llegó a un acuerdo con éxito con Ludo Jia, y decidió llevar a cabo sus aviones en Cornelius. A continuación, escaparemos de la aterradora tormenta subespacial de los 500 mundos de Alteramar. Escapar de la tormenta subespacial es fundamental. Sin abandonar este lugar, nada será posible. Tras su conversación, Zhou Pinggan volvió su mirada hacia el emperador. Depende de ti, viejo Wan. Adelante, haz lo tuyo. Te sacaré del subespacio. El emperador se acerca levemente, sin decir nada más. Dio un paso al frente, y el resplandor dorado que lo rodeaba estalló de repente, como si una estrella en miniatura se hubiera encendido en el vacío.
La luz no era particularmente deslumbrante, pero las tormentas subespaciales circundantes se disiparon inmediatamente al entrar en contacto con la luz del emperador, despejando un espacio para Luo Jia y su grupo. A continuación, les daré las coordenadas. Ahora, entren en la disformidad. Vamos a su planeta natal. Lo sacaremos de allí y comenzaremos de inmediato la construcción del portal estelar. Zhou Pinggan realizó su movimiento y envió una coordenada directamente al cerebro de Luo Jia. Luo Jia quedó completamente desconcertado al recibirla. Esta fue la primera vez que el mensajero de la palabra dorada recibió coordenadas desde dentro de la disformidad, y su flota pudo navegar libremente dentro de la disformidad sin la necesidad de un navegador. Aunque nunca había creído en Dios, no pudo evitar notar que los dioses parecían existir realmente. Aún así, Luo Jia no cambió su fe. Su fe era caminar junto a Dios. Quiere poner en práctica las ideas divinas y recorrer el camino que lo divino ha recorrido. Yo soy Dios. Estas coordenadas y Luo Jia sintió las increíblemente claras coordenadas del subespacio que aparecieron en su mente, así como la peculiar señal guía no psíquica contenida en ellas, y sus ojos brillaron con sorpresa. Miró a Zhou Pinggan. Tío Zhou, ¿qué es esto? Un atajo, o mejor dicho, una ruta relativamente limpia, explicó Zhou Pinggan con un tono relajado, como si estuviera hablando de un asunto trivial. El subespacio no es solo caos. También hay regiones y trayectorias relativamente estables. Las coordenadas que les doy guiarán a la flota lejos de la turbulencia más peligrosa y griega. De la atención innecesaria, directamente al punto débil del universo real cerca de Cornelius. No necesitas navegar. No tienes que depender del faro de la corte estelar. Podrás navegar con seguridad en el subespacio usando solo una coordenada. Esta tecnología es simplemente revolucionaria y revoluciona la milenaria comprensión de la navegación del imperio. Angron también mostró una expresión de asombro, y su mirada hacia Zhou Pinggan se tornó más inquisitiva. El poder ejercido por este tío Zhou parecía superar con creces su imaginación. El emperador no pareció sorprenderse por los métodos de Zhou Pinggan. Simplemente dijo con voz grave. No hay tiempo que perder. Realiza un salto subespacial de inmediato. Luo Jia reprimió la agitación en su corazón e inmediatamente introdujo las coordenadas en el sistema de navegación de la flota. Efectivamente, una señal de guía clara y no psíquica comenzó a surtir efecto, indicando a la flota un camino seguro que serpenteaba por el borde de la tormenta de disformidad. Todas las naves, sigan la señal guía y prepárense para un salto subespacial. La orden de Luo Jia se emitió rápidamente. La flota combinada ajustó su formación y aumentó la potencia del motor al máximo. Con una distorsión del espacio y un cambio de luz y sombra, toda la flota, como un banco de peces saltando al agua, desapareció instantáneamente del universo real y entró en el subespacio extraño y fantástico. A diferencia de los viajes habituales disformes llenos de susurros, ilusiones y peligros. Esta vez, la flota parecía navegar por un túnel tranquilo abierto por una fuerza invisible. Fuera del túnel se encuentra un océano ondulante y colorido de energía subespacial, ocasionalmente salpicado por sombras enormes e indescriptibles. Pero todos parecían estar ciegos al túnel y a la flota que se encontraba en su interior. El interior del túnel estaba relativamente tranquilo, con solo sutiles fluctuaciones de energía. Las aterradoras fluctuaciones de la disformidad fueron bloqueadas por la energía del emperador, y el camino que recorrieron fue ignorado por todas las criaturas de la disformidad. Esto y es simplemente un milagro, murmuró un navegante de los portadores de la palabra. Nunca había experimentado un viaje subespacial tan fácil. Luo Jia y Anglon se quedaron en el puente, mirando la escena inimaginable fuera del ojo de buey, y su evaluación de Zhou Pinggan y el emperador aumentó una vez más. Dado que podía resolver los problemas en el subespacio tan fácilmente, este tío Zhou y este padre desconocido probablemente sean incluso más poderosos que sus propios padres. Aunque el emperador y Zhou Pinggan percibieron esto, no hicieron ningún comentario. Esta galaxia había estado bajo el control de la Federación de la Humanidad desde que pusieron sus miras en ella. El emperador es el mismo emperador, y el emperador de esta galaxia no es rival para Wang Laoan. En poco tiempo, el emperador de esta galaxia se fusionará con Wang Laoan. Cuando los emperadores de esta galaxia se unan como uno solo, todo se calmará, y lo único que quedará por resolver es la gran rebelión de Guilliman. Ofrecer el mundo más próspero del Imperio Mundial Altera 500 directamente al dios del caos fue una operación que Zhou Pinggan y el emperador nunca habían imaginado. ¿Hasta dónde se expandiría el poder de Guilliman con un sacrificio tan masivo?
Zhou Pinggan y el emperador expresaron su preocupación por el poder actual de Guilliman. Deben intervenir personalmente para suprimir a Guilliman en el universo real. De lo contrario, todo será en vano. Justo cuando el emperador y Zhou Pinggan rescataron a la legión de portadores de la palabra y a la legión de devoradores del mundo, Guilliman, que estaba luchando en la galaxia, también recibió la noticia. Comparar la gran rebelión de Horus con la de Guilliman sería el mayor insulto a Guilliman, el primarca 13 más poderoso, cuya meticulosa planificación aseguró su éxito casi perfecto. A diferencia de Horus, quien se resistió pasivamente, Guilliman abrazó activamente el poder del caos y, después de sacrificar los 500 mundos de Alteramar, se volvió virtualmente incomparable en el universo real. Incluso si los dioses del caos querían manipular a Guilliman, tenían que admitir que su cooperación con Guilliman era, en cierto sentido, casi igualitaria. Cuando el plan de Guilliman fracasó, Tianqi envió a su famoso Carlos del Desierto para informar el asunto. Interesante. Subestimé a mis propios hermanos. No esperaba que tuvieran la capacidad de irse. El campeón del caos Guilliman solo dio este comentario y no dijo nada más. Carlos miró a Guilliman sin atreverse a decirle una palabra. Este es Guilliman, el líder de los Ultra Warriors, el actual campeón elegido por los 4 dioses del universo real. Es el ser más poderoso del universo real. Nadie, ni el emperador ni los 4 dioses, puede oponerse a Guilliman a menos que sus propias creencias flaqueen. De lo contrario, nadie podrá derrotarlo. Aún más aterradores que los demonios comunes ya no son un flujo infinito de seres resucitados ante Guilliman. Guilliman puede matar fácilmente a cualquier gran demonio y, como un emperador, imposibilitar su resurrección. Un ser tan aterrador era tan poderoso que incluso el más infame de los señores demonios de la miríada de transformaciones, el gran demonio Shench Carlos, solo se atrevió a inclinar la cabeza en señal de sumisión ante él. Vuelve y dile a tu amo que sé esta situación. Tal vez considerando que Carlos era demasiado molesto, Guilliman le habló nuevamente con la intención de despedirlo. Carlos sintió como si le hubieran concedido un indulto. Bajó la cabeza profundamente sin vacilar. Su cuerpo retorcido, acompañado de una extraña fluctuación de luz espiritual, se desvaneció rápidamente y desapareció, como si nunca hubiera existido. Temía que si se quedara allí un segundo más, desagradaría a ese ser aterrador. El puente se volvió a un silencio frío, con solo la tenue luz del flujo de datos iluminando el rostro inexpresivo de Guilliman. La desaparición de Lugia y los demás fue, sin duda, algo inesperado para Guilliman. Su plan infalible sufrió un ligero cambio en ese momento, pero no tenía nada de malo. A Guilliman no le importó esto, incluso si sus hermanos escaparon de la tormenta espacial de Alcramaya, no afectaría en lo más mínimo su gran plan. El enorme ejército de los ultramarines era suficiente para obligar a cualquiera a ceder. Guilliman no prestó atención a estas cosas. Continuó comandando tranquilamente el ejército de los ultramarines, eliminando todos los planetas leales al imperio que intentaron resistir en el camino. Sacrificó a Guilliman de 500 mundos a cambio de un ejército interminable de demonios, e incluso llevó el número de sus ultraguerreros a unos aterradores 2 millones. Con un ejército tan masivo, sumado al sacrificio de 500 mundos, Guilliman no necesitó considerar ningún factor logístico y asestó un golpe devastador a cada mundo humano que encontró. Quería destruir por completo todos los mundos humanos para evitar que el ejército imperial dependiera de estos mundos leales para seguir resistiéndolo, algo que Guilliman no podía tolerar. No puedes tolerar que estos mundos se rindan ante él solo para volver a ceder ante los ataques de otros ejércitos imperiales. Para evitar la posibilidad de que adquirieran enemigos tras él, Guilliman decidió destruir todos los mundos imperiales. La galaxia está ardiendo y la destrucción envuelve las antiguas tierras del Imperio Humano, mientras los ejércitos de Terra se enfrentan a un enemigo formidable. Todo sugiere que fue una suerte que Guilliman no fuera el traidor del lado del emperador. La rebelión instigada por Lupecal fue incomparable a la rebelión masiva instigada por Guilliman. La rebelión instigada por el Señor de la Guerra fue como niños jugando en las casitas comparada con la rebelión instigada por Guilliman. Sin embargo, Zhou Pinggan y el emperador no sabían todo esto en ese momento, ya que estaban viajando con Lugia y los demás al mundo natal de Lugia. Después de un viaje de 2 meses, Zhou Pinggan finalmente llegó al mundo natal de Lugia, lo que marcó el comienzo de su despliegue de tropas. Cuando las flotas de la Legión de los Devoradores de Mundos y la Legión de los Portadores de la Palabra abandonan la disformidad, incluso el mensajero de la Palabra Dorada, Loca, no pudo evitar respirar aliviado.
Nadie puede mantener la calma en el subespacio. Incluso con la protección del emperador y Zhou Pinggan, Luo Jia seguía sintiendo la presión. La protección de Zhou Pinggan y del emperador libró a las flotas de las dos legiones de los ataques de cualquier criatura de la disformidad y de los estragos de las tormentas de la disformidad, pero nada de esto impidió que Luo Jia presenciara el estado actual del imperio. Una gran cantidad de demonios de la disformidad ha aparecido en la disformidad, superando con creces la cantidad habitual de demonios de la disformidad. Constantemente aparecen en el universo real y destruyen el mundo del imperio. Ciertamente no hicieron saltos de larga distancia en el subespacio todo el tiempo. También apareció en el universo real en ocasiones. En su camino de regreso, apareció en el universo real un total de 4 veces, y en cada una de esas 4 ocasiones fueron testigos de un flujo interminable de demonios. Esta salida de la disformidad permitió a Loka presenciar la aparición de más de 8 planetas demoníacos, todos los cuales fueron destruidos por Guilliman. Todo lo que vio a lo largo del camino dejó al mensajero de palabras doradas boquiabierto. La primarca de la Legión de los Devoradores de Mundos, Angron, sintió una punzada de compasión por la calamidad que enfrentaba el imperio. La actitud de convertirse en primarca no es tan importante. Lo más importante es el anillo de la tierra. Pero tras ver el mundo imperial destruido en el camino, Neos le había dicho esto a Zhou Pinggan más de una vez. Afortunadamente, la rebelión en nuestra galaxia solo fue liderada por Lupecal Horus. En comparación con sus hermanos, el poder destructivo del llamado general de guerra era completamente infantil. Cada vez que veían el imperio en la Vía Láctea, que se había transformado en un mundo demoníaco, el viejo Wang le decía esto a Zhou Pinggan. Esto es suficiente para demostrar lo afortunado que fue de que Guilliman fuera leal a su imperio. Este imperio humano, si Zhou Pinggan y el emperador no hubieran venido a intervenir, incluso si la rebelión de los ultramarines hubiera sido finalmente sofocada, probablemente habría resultado severamente dañado. Si el imperio humano de Wang Laoan era simplemente un gigante al borde de la muerte después de la rebelión de Horus, pero al menos todavía tenía una enorme barra de salud para sostenerlo, entonces la situación que enfrenta el imperio humano aquí es completamente diferente. En opinión de Wang Laoan, este imperio humano probablemente estaría medio muerto después de la rebelión de Guilliman. Por fin llegamos a nuestro destino. Viejo Zhou, date prisa y termina todo lo que necesitamos. Empecemos a construir tu puerta estelar cuanto antes. Este imperio humano necesita refuerzos. Sin ellos, todo estará perdido. Después de que toda la flota apareció en el universo real, el viejo Wang no podía esperar para instar a Zhou Pinggan a hacer esto. No te preocupes. Esto no lo podemos decidir entre nosotros. Depende de si tu hijo está dispuesto o no. Zhou Pinggan tranquilizó a sus compañeros, luego se giró para mirar a Luo Jia, el mensajero de la palabra dorada. ¿Cuál es tu opinión, Luo Jia? Si no tienen objeciones, les daré una lista de suministros. Recuerden enviarlos, ya que necesito empezar a trabajar en la nave de ingeniería para construir el portal estelar. Por supuesto, tío Zhou, por favor, haz lo que quieras. ¿Tenemos otra opción ahora? La rebelión de Guilliman supera nuestra imaginación y simplemente está más allá de la capacidad del imperio para manejarla en este momento. Nuestras esperanzas solo pueden estar puestas en ustedes dos. Luo Jia no tuvo objeciones. Al final, el imperio humano no tuvo otra opción en este momento. La rebelión de Guilliman no parecía a ninguna otra. Fue un dolor que el imperio humano apenas podía soportar en ese momento. Demasiados imperios a lo largo del camino se han transformado en mundos demoníacos. Sin la ayuda de Zhou Pinggan y su grupo, incluso si el imperio humano finalmente sofocara la rebelión de Guilliman, las pérdidas probablemente serían insoportables. Por favor, proporciónenme una lista de suministros. Usaré toda mi autoridad y recursos para reunirlos lo más rápido posible. El muelle orbital y las instalaciones industriales de Cornelius se pueden poner en uso inmediatamente para apoyar completamente la construcción de la puerta estelar. Se volvió hacia Angron. Hermano Angron, la defensa de Cornelius fue crucial durante la construcción del Stargate. Necesito tu ayuda y la de la Legión Devoradora de Mundos para construir una línea defensiva y estar alerta ante cualquier posible ataque, especialmente de los ultramarines u otras legiones traidoras. Anglon asintió enfáticamente y su puño se estrelló contra su pecho con un ruido sordo. No te preocupes, Luo Jia. Mientras los devoradores tengan un solo soldado, jamás permitirán que el enemigo interfiera en el establecimiento de la puerta estelar. Cornelius será el punto de partida de nuestro contraataque. Muy bien.
Zhou Pinggan se mostró satisfecho, luego levantó la mano e hizo un gesto al aire. Apareció un destello de luz y una lista enorme y extremadamente detallada de varios metales raros, cristales de energía, componentes de precisión e incluso catalizadores especiales que se mostraron directamente en el panel de datos tácticos frente a Luo Jia. Muchos de los nombres y especificaciones de los materiales de la lista están incluso más allá del conocimiento de Loka, la entidad original, lo que demuestra el alto nivel de su tecnología. Prepare todo lo de la lista lo antes posible. He hecho cálculos precisos y usted es capaz de fabricar estos artículos. En cuanto a aquellos que exceden sus estándares industriales, personalmente haré que naves de ingeniería los construyan, así que no se preocupe por su incapacidad para fabricarlos con éxito. Aunque los imperios humanos durante la Gran Cruzada fueron ligeramente mejores que los de otras épocas, su nivel seguía siendo limitado. Al menos en comparación con sus propias familias, la diferencia seguía siendo demasiado grande. Solo pueden construir algunos de los componentes del portal estelar. Zhou Pinggan tendrá que invocar una nave de ingeniería para construir el resto. Sin embargo, poder proporcionar suficientes recursos ya es algo positivo. Luo Jia estaba muy interesado en la tecnología. No solo imprimió la lista, sino que también le hizo una solicitud a Zhou Pinggan. ¿Puedo observar el proceso de construcción desde la barrera? Me interesa mucho esta tecnología y, si es posible, me gustaría aprender de ella. Luo Jia, el mensajero de las palabras doradas, anhela aprender más y hacer lo que los dioses han hecho. Quiere caminar junto a los dioses. No hay problema. Si quieres aprender, puedes hacerlo por tu cuenta. En cuanto a los datos específicos, tendremos que esperar a que lleguen nuestros científicos antes de poder entregártelos. Necesito recuperar mi propia energía ahora, así que no tengo tiempo para enseñarte. Zhou Pinggan admiraba profundamente el comportamiento actual de Luo Jia. Después de reflexionar un momento, Zhou Pinggan hizo una sugerencia. Si quieres, puedes llamarme maestro y te aceptaré como mi alumno. Si hay algo que no entiendas, puedes venir a mí y hacerme preguntas. Estoy dispuesto a enseñarte. Zhou Pinggan le ofreció esta oportunidad, y el anciano Wang, que estaba a un lado, rápidamente hizo una señal con los ojos. Sí, sí, acepto rápidamente. Los estudiantes de Zhou Pinggan no han sido en vano. Ahora, casi todos ellos ocupan puestos clave en el imperio y, lo que es más importante, han adquirido un vasto conocimiento. Si Luo Jia realmente quiere aprender, entonces nada sería más adecuado que convertirse en estudiante de Zhou Pinggan. Solo convirtiéndose en estudiante de Zhou Pinggan podrá aprender el conocimiento que realmente necesita. Maestro. Luo Jia se arrodilló de inmediato y se dirigió a Zhou Pinggan como maestro. Si Luo Jia todavía no entiende las sutiles indirectas de su propio padre, realmente será considerado un idiota. Muy bien, ya que me llamas maestro, no puedo tratarte injustamente. Asumir la responsabilidad de otro estudiante implica asumirla. Aunque Zhou Pinggan no había enseñado bien a sus alumnos anteriores, todos lo hicieron bien. Como dice el refrán, el maestro te guía a través de la puerta, pero la práctica depende de ti. Aunque los estudiantes a los que había enseñado anteriormente pudieron ser autosuficientes y mejorar, él creía que Luo Jia, el mensajero de las palabras doradas, también debería poder hacerlo. Por lo tanto, Zhou Pinggan sacó un chip de datos de su bolsillo y se lo entregó a Luo Jia. Este es un chip de datos universal. Puedes usar cualquier dispositivo existente para interpretarlo y te mostrará todo el conocimiento que contiene. ¿Por qué lo que quieres saber no es esta oración? Si no lo entiendes, primero puedes buscar la información que necesitas en esta base de datos. Si después de revisar la información sigues sin entenderla, no dudes en contactarme. Zhou Pinggan hizo su promesa, mientras que el experimentado mensajero Luo Jia simplemente y solemnemente guardó el chip. Para alguien que entiende el valor del conocimiento, está absolutamente claro lo valioso que es realmente este chip. El nivel de tecnología contenido en este chip ya está más allá del alcance de las civilizaciones interestelares ordinarias. Es solo un chip del tamaño de una uña, pero contiene una enorme cantidad de conocimiento. Zhou Pinggan incluso dijo que podía consultar cualquier cosa que no entendiera en este chip, y no bromeaba. El valor tecnológico inherente a este chip ya es inconmensurable. Gracias, profesor. Estudiaré mucho. Tenga la seguridad de que nunca dejaré que este chip quede en mis manos. Luo Jia le aseguró solemnemente a Zhou Pinggan, sus ojos llenos de determinación inquebrantable, como si quisiera entrar en la refriega. No es tan grave. Si el chip está roto, te daré uno nuevo.
Zhou Pinggan hizo un gesto con la mano, indicando que Luo Jia no necesitaba tomar el chip tan en serio. En cuanto a los chips viejos, ni se te ocurre pensar que otros los usan. Es imposible. El chip está a cierta distancia de ti, o se destruirá automáticamente si se pierde. El chip contiene la tecnología de la Federación Humana, y Zhou Pinggan, naturalmente, no puede permitir que su tecnología caiga en manos de otros. Cada civilización de nivel divino tiene su propio camino tecnológico. Para una civilización de nivel divino, una vez que posee la tecnología de otra, solo lleva algo de tiempo descifrarla. El hecho de que Zhou Pinggan pueda usarlo para enseñar a los estudiantes significa que ya debe tener contramedidas preparadas. Además, Luo Jia y los demás no necesitan ninguna tecnología avanzada para aprender. Ahora es el momento de sentar las bases. No podemos medir aquí toda la tecnología de punta. Está bien. En Cornelius, el mundo natal de los portadores de la palabra, un enorme portal estelar está tomando forma gradualmente bajo la construcción de la nave de ingeniería Dalian, y un año ha pasado lentamente a esta manera. A lo largo de un año, Guilliman se movió con casi impunidad, transformando cada mundo imperial por el que pasaba en un mundo demoníaco. Así como Guilliman era experto en administración en el pasado, sigue siendo experto en administración ahora, con cada colonia imperial transformada en un mundo demoníaco que proporciona asistencia y suministros sustanciales para sus expediciones. El número de ultraguerreros demonios aumenta constantemente. Con el mundo demonio obtenido mediante sacrificio, Guilliman cuenta con un suministro continuo de recursos. Como campeón de operaciones, aún dirige la operación. Con un ejército masivo de demonios y una legión de ultramarines, Guilliman es capaz de aplastar a cualquier enemigo en su camino, y sus leales se enfrentan a la mayor crisis de la historia. Con sus planos meticulosos y su enorme ejército, Guilliman no se parecía en nada a la rebelión de Horus. La rebelión de Guilliman fue prácticamente imparable. Ante tal situación, la primarca de los guerreros de hierro, Peturabo, está construyendo su propia línea defensiva en Terrasan. Después de pensarlo durante mucho tiempo, finalmente tomó una decisión. Derribó la estatua de su propio hermano. Y que los guerreros de hierro construyeron una defensa inexpugnable en Terra para resistir el inminente ataque de Guilliman. Al mismo tiempo, el señor de la guerra Horus también envió con entusiasmo a los 1000 hijos, los guerreros de hierro y los hijos de Horus. Utilizando 3 legiones de marines espaciales como fuerzas guerrilleras, evitaron continuamente que el enemigo se acercara a Terra y les diera tiempo. Creían que una vez que los devoradores de mundos y los portadores de la palabra estuvieran fuera de peligro, las cosas finalmente mejorarían para Terra. Ahora, lo más importante para la legión de guerreros de hierro es ser sólidos como una roca. Ellos protegerán Terra como una roca. Para garantizar que nadie pueda entrar en la sagrada tierra y amenazar este mundo trono. Se puede decir que un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. La construcción del portal estelar ha entrado en su fase final y se completará en tan solo 6 meses. Durante ese año, Luo Jia pasó casi todos los días buscando a Zhou Pinggan para pedirle todo tipo de conocimientos y perspectivas. Luo Jia, que originalmente era materialista, se volvió aún más materialista en este momento, y su corazón se volvió cada vez más decidido. La idea y la determinación de caminar con los dioses también se hicieron cada vez más firmes bajo la influencia de estos tiempos, lo que hizo que Zhou Pinggan se sintiera cada vez más satisfecho con su estudiante recién aceptado durante el año o más que le enseñó. En cualquier caso, Guilliman está a salvo, ¿no? El actual Loja es claramente el candidato ideal para convertirse en el nuevo regente imperial, compartiendo la carga del enorme sistema administrativo del Imperio Humano con los administradores. Después de enseñarle a Luo Jia las respuestas y los principios detrás de sus preguntas, Zhou Pinggan habló con gran satisfacción. Luo Jia, me pregunto qué opinas sobre la gestión de los asuntos gubernamentales. ¿Estarías dispuesto a gestionar los asuntos de toda una galaxia y compartir parte de la carga con tus hermanos? Zhou Pinggan no hizo ningún intento de ocultar nada. Después de pasar más de un año juntos, Luo Jia y Anglong ya sabían que la fusión de su imperio con el otro lado era casi una conclusión inevitable. Su padre y el extraño son en realidad ambos padres, y sus dos padres eventualmente se fusionarán. En otras palabras, una vez que el emperador se convertirá en el mismo, la fusión de los imperios humanos será inminente, y Luo Jia ya había anticipado que Zhou Pinggan le haría esa pregunta. A lo largo de más de un año, además de tomar la iniciativa de hacerle algunas preguntas técnicas a Zhou Pinggan le enseñó principalmente sobre política y la capacidad de gobernar los asuntos internos.
Los pensamientos del maestro de Luo Jia ya eran obvios, y ahora, cuando se enfrentó a la pregunta real, dio su respuesta sin pensar mucho. Por supuesto, maestro, estoy dispuesto a gobernar los asuntos de la galaxia junto con mis hermanos. Padre ya nos ha dicho que ustedes dos tienen 4 galaxias en sus manos, y con esto, deben ser 5. Guilliman es un cargo del gobierno del país. Para ser honesto, maestro, tengo mucha curiosidad por él. Quiero ver qué clase de hermano es mi hermano. El que no lo calumnió y que no fue un Guilliman ambicioso. La rebelión de Guilliman le rompió el corazón a Loka. En ese momento, enterarse de que existía un Guilliman leal aumentó considerablemente el interés de Loka por él. Si quieres conocer a tu hermano, no pasará mucho tiempo antes de que puedas conocerlo. Después de todo, Guilliman lleva tanto tiempo manejando asuntos políticos, y le prometí que lo llevaría a tomarse un buen descanso. Es una buena oportunidad para dejarle que se encargue de las batallas en esta galaxia. Creo que a Guilliman realmente le gustaría probar tu galaxia, Guilliman. Zhou Pinggan todavía recuerda su promesa de Guilliman hasta el día de hoy. Aunque sucedieron tantas cosas desordenadas, e incluso mi promesa tuvo que posponerse por tantos días, está bien. Como era una promesa que le hizo a Guilliman, naturalmente tenía que cumplirla. Zhou Pinggan la guardaba en su corazón y la cumpliría siempre que tuviera la oportunidad. Claro, maestro, es cosa suya. Puede organizarlo como quiera. Siempre que esté dispuesto a enviar tropas para apoyarnos, eso ya está muy bien. El escritor comprendió los límites apropiados que debía mantener al hablar con Zhou Pinggan. Zhou Pinggan no es uno de esos dioses en su materialismo. Es un dios real. Mirando a través de todo el subespacio, incluso con su padre incluido, nadie podría crear cosas de la nada como Zhou Pinggan, y mucho menos convocar una nave de guerra de alta tecnología. Una existencia así está más allá de la descripción que pueda hacer cualquier criatura poderosa. Describirlo como un dios sería bastante apropiado. Aunque Luo Jia, el mensajero de la palabra dorada, siempre ha sido un ateo acérrimo, es muy consciente de lo difícil que sería para él seguir el camino que había tomado Zhou Pinggan. Sin embargo, nada de esto disuadirá a Luo Jia. Él solo estará más decidido a poner sus ideales e ideas en la práctica. Después de todo, este dios no es invisible, puede ver, e incluso me tomó como alumno, lo que demuestra que este dios está de acuerdo con mis ideas. Tener un estudiante que sabe comportarse y es educado es algo muy bueno para Zhou Pinggan. Muy bien. Puedes continuar con tus estudios. Si tienes alguna pregunta, solo tienes que contactarme. En 6 meses, podremos reunir a nuestro ejército y dirigirnos a Terra, y entonces acabaremos con todo esto. 6 meses es mucho tiempo, pero también puede ser corto. En la escala de las estrellas, se podría decir que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Una vez completada la puerta estelar, el problema restante y más problemático es su suministro de energía. La puerta oeste consume unas 50 monedas de energía al mes. Un consumo de energía tan masivo durante la gran expedición requeriría el poder combinar de más de 10 mundos forja para proporcionar energía para el funcionamiento estable de un Stargate. Afortunadamente, Luo Jia era materialista. Ya no era el mismo charlatán de antes, que no se dedicaba a la construcción. En su campo estelar, también había una gran cantidad de mundos de fundición, y estos mundos de fundición ahora cumplían su función. Una gran cantidad de energía comenzó a fluir hacia la puerta estelar, y después de un destello de una luz azul oscura, un túnel profundo apareció frente a Luo Jia. ¡Qué hermoso! Este es el poder de la tecnología. Este es el poder de la física. Luo Jia, que había estado observando la arquitectura de la red Stargate casi constantemente, desde su primer componente hasta el presente, estaba increíblemente emocionada cuando vio esta escena. La puerta estelar ahora está completa. No te emociones, Luo Jia. Descubrirás que más milagros como este te sucederán en el futuro. Mantén tu mente tranquila. Zhou Pinggan, quien había estado enseñando a Luo Jia durante 1 año y medio, se paró junto a Luo Jia y le dijo palabras de consuelo al primarca. Sí, profesor, lo entiendo. Luo Jia se hizo a un lado y se inclinó en señal de saludo de discípulo. Entonces, maestro, ¿está planeando atravesar personalmente esta red de puertas estelares y caer en su reino de civilización humana para recibir refuerzos? Luo Jia todavía preguntó respetuosamente. El rostro de Zhou Pinggan estaba lleno de alegría. Por supuesto, la puerta estelar se ha abierto con éxito, por lo que el caos debería haber terminado y finalmente puedo volver a casa. Entonces, Luo Jia, ¿te gustaría venir conmigo?
Zhou Pinggan extendió una invitación a su discípulo. Luo Jia dudó por un momento. Por supuesto, también quería visitar otro imperio humano, pero ¿podría realmente abandonar el imperio humano actual y la actual legión de portadores de la palabra? Maestro, yo también quiero ir a echar un vistazo, pero ¿no se habrá desatado una guerra a gran escala cuando regreses? La legión de los portadores de la palabra necesita que yo esté al mando y coordine sus fuerzas. Aunque dijo eso, el corazón de Luo Jia se llenó de anhelo y sus ojos traicionaron por completo el significado de sus palabras. Viejo Wan, ¿me escuchaste, viejo Wan? Tu hijo realmente quería venir conmigo, así que ¿por qué no te quedas y lo ayudas a organizar su ejército? Si su alumno quiere visitarlo, él como profesor naturalmente quiere cumplir ese pequeño deseo. Al fin y al cabo, son estudiantes que he acogido. ¿Qué puedes hacer cuando a tu propio estudiante se le ocurre esta idea? Por supuesto que lo consentiremos. Tal como dijo Luo Jia, necesitaba quedarse aquí para organizar la legión y prepararse para un contraataque. Si Luo Jia se va, alguien tiene que hacerlo, así que no sería perfecto dejar que lo haga el emperador. El viejo Wan, que estaba de pie a un lado hablando con su otro hijo, Anglong, escuchó esta voz y caminó de mala gana hacia el lado de Zhou Pinggan. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. Aunque es el padre de los primarcas, eso no cambia el hecho de que es esencialmente un jugador que quiere jugar. Ahora que finalmente puede volver a jugar, el viejo Juan ciertamente no quiere quedarse aquí por más tiempo, especialmente porque tiene que trabajar. Al ver esto, Luo Jia rápidamente giró la cabeza, descubriendo que no había visto nada. Zhou Pinggan podía mirar con calma los ojos resentidos de su padre, pero no podía. Como el cuerpo original, era mejor para él no mirar. Yo también quiero volver. Llevo 1 año, 6 meses, 9 días, 16 horas, 51 minutos y 36 segundos fuera de mi sala de juegos. ¿Sabes cómo superé este año, 6 meses, 9 días, 16 horas y 52 minutos? Los emperadores no quieren trabajar. Cuando Zhou Pinggan no estaba allí, tuvo que dar un paso adelante por la humanidad. Si Zhou Pinggan viene y todavía tiene que trabajar, entonces el viaje de Zhou Pinggan fue en vano. Tu hijo. Este es tu hijo. ¿No estás dispuesto a cumplir ni siquiera sus deseos? Zhou Pinggan ignoró la mirada del anciano Wang y simplemente hizo la pregunta como algo normal. ¿Y qué? No solo es mi hijo, también es tu estudiante. ¿Por qué no ayudas a tu estudiante a salir de este lío en lugar de solo llamarme? El emperador respondió con justa indignación. Sabía, por supuesto, que era un tanto irrazonable al decirle esas palabras, ya que uno era padre y el otro maestro, y debía ser el padre quien manejara el asunto. ¿Y qué? Mientras él no se avergüence, serán los demás los que se avergüencen. Siendo emperador, además de Zhou Pinggan, ¿quién más se atrevería a hablarle así? Atrapado entre los dos, Luo Jia deseó en ese momento ser invisible y que ninguno de ellos lo hubiera visto nunca. Este padre es muy diferente de mi propio padre. Comparado con el padre de Terra, este padre actual es más juguetón. Ciertamente, quizás su propio padre también era bastante juguetón. Pero se reprimió por el bien de ellos, los primarcas. ¿Cómo podemos saber eso? Todo lo que Luo Jia sabía era que su maestro y su padre estaban discutiendo. Sin embargo, esta no era la primera vez que ocurría una discusión así, y Luo Jia tenía algo de experiencia con ello. Todavía estaba murmurando para sí mismo. No puedes verme, no puedes verme, no puedes verme. Está bien, llévate a Luo Jia contigo, yo me quedaré aquí y lo ayudaré a reunir las tropas, de acuerdo. Después de un momento de contacto visual, el emperador ganó de mala gana. Mientras el emperador hablaba, Luo Jia levantó la cabeza y miró a Zhou Pinggan con admiración. Su padre realmente fue derrotado. Básicamente, cada vez que mi papá y mi maestra hacen contacto visual, al final, siempre es tu propio padre el que fracasa. Está bien, Luo Jia, empaca tus cosas y prepárate para irte conmigo. Zhou Pinggan le guiñó un ojo a Luo Jia y luego se fue con sus estudiantes. El emperador, que permaneció en el mismo lugar, parecía en ese momento un anciano solitario. Estaba completamente solo y todos se mantenían alejados de él. Incluso Angron, quien originalmente era conocido por su habilidad para calmar los corazones de la gente, no dio un paso adelante para consolar al emperador en este momento. Unos minutos después, el emperador, que parecía más bien hosco, se enderezó la espalda nuevamente. ¿Acaso mi actuación no fue lo suficientemente convincente? ¿Por qué no vino Anglong esta vez? Está bien, supongo que tendré que hacer el trabajo yo mismo. Angron, escondido lejos, pensó. Menos mal que no fui.
Sabía que intentaba engañarme otra vez. ¿Qué le pasó a mi papá? Anglón estaba completamente desconcertado. No entendía.